¿Quieres descubrir cuál es el kit del auxiliar de cámara? ¿Cómo hacer una claqueta como un profesional? ¿Y cómo limpiar correctamente una óptica? Las ópticas y los filtros se limpian con un movimiento circular desde dentro hacia afuera y con mucho cuidado de que no haya micropartículas que puedan rayar la óptica. Descúbrelo de la mano de Marcos Esportelo, auxiliar de cámara para marcas como Adidas, McDonald's y Samsung. Tu labor es que la cámara esté a punto para rodar y mantener la pulcritud y la organización del material, que todo esté en perfectas condiciones para poder trabajar de una forma eficiente y que todo salga bien. Es estar siempre 2 pasos por delante de lo que pueda pasar, para siempre estar anticipándote y poder solucionar futuros problemas que puedan surgir en set. ¿Cuál era el mantra? Anticipación, anticipación, anticipación. Bienvenido, Marcos Esportelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. La verdad es que un sueño. Toma ya, un sueño, qué locura. Genial. Antes de nada, esta entrevista está patrocinada por Alucine Rentals, empresa líder de alquiler de material de iluminación para cine, televisión y publicidad, que da servicio en toda España, con trabajos como The Crown, Asbestas y Lo Imposible. Si quieres el mejor material, el mejor servicio y profesionales expertos para tu producción, Alucine, con 70 años de experiencia, es la solución. descúbrelos en sus redes sociales o en alucine.tv. Gracias, Alucine. Pues ya está, como siempre, directo al grano. Un poquito saber quién eres. ¿Quién es Marcos Esportelo? Pues yo soy Marcos, soy auxiliar de cámara. Nací en un país de apenas 3 millones de habitantes, en Uruguay, en Sudamérica, y me crié en Cataluña, en un pueblo que se llama Parets del Vallès. Y bueno, nada, llevo apenas 6 años trabajando en esto, 6-7 años aproximadamente. Y bueno, y eso, y aquí estamos. Ya. 6-7 años trabajando como auxiliar. No, hubo un tiempo en el que estuve trabajando de video assist. Me he hecho de todo, desde data, video assist. De hecho, empecé trabajando en catering, que duró muy poco, fueron unos días solo, pero recuerdo como querer meterme de lleno en esto, y estaba viviendo en Canarias y me metí en catering y duré una semana porque dije, ¿qué estoy haciendo? Con todo el respeto a la gente de catering, que hacen un trabajo espectacular, pero fue como, no, esto no es lo que quiero, me voy de aquí. Ya, entiendo. ¿Y alguien de tu familia era de este mundillo tal? No, mi padre sí que es verdad que se dedicaba al mundo un poco más artístico, o lo compaginaba con su trabajo, pero no. Sí que es verdad que en casa teníamos siempre mucha, pues la típica cámara de 35 milímetros, point and shoot. Mi padre tenía una cámara de VHS compacto, y siempre estaba yo como muy detrás de él para poder cogerla y hacer un poco el cabra con la cámara. Ya. Que de hecho la tengo en casa, se la robé, la tengo en mi casa todavía. Sí, Ya. sí. Qué guay. Y claro, tú como auxiliar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Pretendes ser auxiliar durante mucho tiempo o pasar ayudante direcfoto? No tengo muchos. Intento no pensar mucho en los planes de futuro en ese aspecto, pero sí que es verdad que desde un principio lo que yo quería era ser direcfoto, pero bueno, la vida te lleva por otros caminos. Y bueno, de momento estoy bien, creo que tengo una solvencia laboral, por llamarlo de alguna forma. Y de momento no pienso mucho en subir. No sé si el siguiente paso lógico sería meterse de ayudante o directamente como director de fotografía, que siempre ha sido un sueño. Pero de momento estoy bien, estoy como estable, cómodo, feliz, cómodo en la posición en la que estoy. Todavía me falta muchísimo por aprender, y creo que es el momento de enfocarse en eso, de momento. Qué guay. Sí, genial. Vale, pues bueno, primero preguntarte, para conocerte un poquito mejor, Sí. ¿tienes película favorita? Sí, a ver, creo que todos te lo han dicho en este podcast, pues es muy difícil elegir una. Yo creo que habría que hacer un top 4 o top 6 de películas, pero sí, tengo mis películas favoritas, van cambiando, pero mi peli favorita de siempre ha sido, en España se llamó Puro Vicio, de Paul Thomas Anderson. Ajá. Y bueno, es una película, no sé si la has visto, No. pero es espectacular. Es muy parecida, la trama es muy parecida a la del Gran Lebowski. Y bueno, míratela porque es muy guay. Aparte de foto, es espectacular. ¿Sí? La música la hace Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead. Ajá.
Y bueno, Joaquín Phoenix está espectacular. ¿Es Joaquín Phoenix? Sí, es el protagonista. Ese es mi sí. actor favorito. Sí, sí, pues mira, te va a encantar esa peli. Increíble, genial. Perfecto, vale, pues entramos ya en materia. Vale. Auxiliaría. Sí. Descríbenos qué hace un auxiliar. El auxiliar de cámara es básicamente la mano derecha del foquista. Yo, según lo veo, es una posición en la que tú estás para asistir al foquista, al ayudante, y al director de fotografía. Tu trabajo es anticiparte. O sea, con esto voy a ser muy pesado este podcast, es anticipación todo el tiempo, anticipación y sentido común, pero tu labor es que la cámara esté a punto para rodar, esta labor es compartida con el foquista, y mantener la pulcritud y la organización del material, que todo esté en perfectas condiciones para poder trabajar de una forma eficiente y que todo salga bien. Y poco más, es mucho más extenso, pero básicamente es eso, es estar siempre 2 pasos por delante de lo que pueda pasar, para siempre estar anticipándote y poder solucionar futuros problemas que puedan surgir en set, Ya. o en el chequeo o donde sea. Ya, qué guay. Me parece un rol súper interesante. Porque ese es lo que tú dices, que todo esté listo y es la persona que se encarga de todo eso, ¿no? De que esté limpísimo, los lentes, los filtros Sí. y demás. Genial. Entonces, ¿cómo es la comunicación con el ayudante de cámara? Es decir, sobre todo a mí me llegaron a decir que el auxiliar no toca cámara. Ujú. No sé cómo habrá cambiado eso. Con el tiempo se ha ido democratizando esta profesión, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y sí que es verdad que antes, incluso ahora a veces, antes era como mucho más marcado, ¿no? Las posiciones, la jerarquía estaba como muchísimo más marcada. Ahora la cosa ha cambiado y por supuesto que el auxiliar toca cámara. De hecho, muchas veces si el operador está operando a hombro, tú tienes que estar ahí al lado para cogerle la cámara. Y ya no solo eso, sino, oye, pues el ayudante está ocupado con una cosa y te piden que cambies la ISO de cámara, pues vas y la cambias. Obviamente siempre con el beneplácito del foquista, ¿no? Que es tu jefe directo, pero claro que puedes tocar cámara. Sí que es verdad que luego te encuentras a alguien que a lo mejor es de vieja escuela y que, bueno, no quieren que toques cámara, pero bueno, es adaptarse también un poco. Pero sí, puedes tocar cámara y como digo, siempre con la aprobación del foquista. Y bueno, es que tienes que hacerlo, es que muchas veces te toca estar ahí y tienes que saber mucho de un poco de todo para poder solucionar problemas. No sé si me explico, o sea, hay veces que tú dices, bueno, esto es una cosa que tiene que tocar el foquista, lo tiene que solucionar él, pero ¿qué clase de auxiliar serías tú si no sabes lo que está haciendo él para que en determinado momento puedas hacerlo tú también? Sí, entiendo. Qué guay. Porque claro, eso es lo que he escuchado yo, ¿no? Cuando estaba informándome y demás, y es que, pues eso, antes el auxiliar no tocaba cámara, ¿no? Y ahora, pues el ayudante ha pasado más a ser foquista, ¿no? Especializándose en el foco, montando cámara y demás, ¿no? Pero que el auxiliar ha tomado un poquito más el rumbo, ¿no? En ese aspecto. Depende mucho del foquista también. Ya. Hay foquistas que les gusta mucho lo que llaman peinar la cámara como de una manera determinada y otros que lo delegan en ti. Depende mucho de la persona. Yeah. Es que te encuentras gente que quieren tener el control, entre comillas, de todo lo que está relacionado con la cámara, y otros foquistas, otros ayudantes que te dicen, no, gestiónalo tú, habla tú con el direct foto, no suele pasar, pero habla tú con el direct foto y que te diga él un poco las especificaciones de cámara, cómo vamos a rodar, peina tú la cámara, etcétera, etcétera. Ya que peinar la cámara, ¿qué es? Peinar la cámara es básicamente en que todos los cables de cámara, que todo esté perfectamente puesto para que la cámara se vea correctamente y que funcione bien.
Ya. Hay distintas formas de hacerlo. Es algo muy, muy de nicho, pero que a la gente que nos dedicamos a esto nos da como mucho placer, ¿no? Cuando ves una cámara bien peinada y dices... Ya. "Pues, Y claro, entiendo, tú tienes comunicación con el operador, ¿no? sí, Entiendo que el sistema de cámara que tú hagas, ¿no? Es decir, donde pongas el monitor, donde pongas el mando de foco y todas esas movidas, depende mucho de el plano que se vaya a hacer, el tipo de movimiento Sí. y cómo vaya a coger el operador la cámara. sí. Eso te lo da la experiencia un poco. Vas viendo el plano que estamos haciendo y dices, vale, ok, tú siempre tu figura, la figura del auxiliar es molestar lo más mínimo. O sea, tienes que estar ahí pendiente del operador, del direcfoto, sobre todo del foquista, pero tu labor es molestar lo más mínimo. Entonces tienes que buscar la manera de estar ahí sin molestar y tener todo a mano. Con la ayuda del Video Assist. Ahora que decías monitores y tal, eso se encarga más el Video Assist, aunque bueno, si te toca mover un monitor lo mueves. Pero bueno, el no molestar y el estar ahí presente todo el tiempo es como una figura en la sombra, te lo da también un poco la experiencia. Y bueno, si quieres luego hablamos sobre el saber estar en set, que es muy importante también, Sí, yo creo. totalmente. Hablemos de cómo estar en el set. ¿Cómo estar en el set? Pues esto es a nivel personal, pero bueno, a ti te enseñan en la escuela o bueno, la gente con la que te vas topando en rodaje que tu figura es una figura que trabaja en la sombra. En la sombra me refiero a que pues, estás ahí un poco como en... No cuadrado, pero bueno, estás ahí un poco viendo lo que está pasando e intentando ayudar al foquista, al direcfoto, al operador. Y tienes que mantener una actitud siempre como... Yo lo veo así, a lo mejor algún compañero o compañera que me esté escuchando dice, este es un exagerado. Pero yo lo veo como estar presente, atento y muy focus en lo que estás haciendo. Ya, muy servicial. Servicial, sí, se podría decir que sí, servicial. Yo me lo sí. imagino como si fuese el lubricante de un engranaje, ¿no? Que todo Sí. vaya súper bien fluido, ese es tu rol, entre comillas, ¿no? Correcto, no te metes mucho en dinámicas de rodaje, pero bueno, sí, es una buena forma de verlo. Ya. Haces que todo, o ayudas, contribuyes a que todo vaya rodado, valga la redundancia. Ya, totalmente. Qué guay. Y claro, otra de tus trabajos míticos, ¿no? Es la claqueta. Sí, la claqueta. ¿Cómo se hace una claqueta a nivel profesional? Es ¿Cómo decir, se hace una claqueta a nivel profesional? dice el oído en dirección motor, Sí. ¿no? Entonces sonido dice motor graba. Bueno, sí, Sí, sonido graba, sonido speed, lo que sea, y bueno, presentas tu claqueta súper bonita, bien escrita, con una letra maravillosa, que yo la tengo horrible. y bueno, y cantas tu claqueta, chac, y te marchas rapidísimo. Ya. Sobre todo si estás rodando en película. Si estás rodando en película, cuanto antes saques la claqueta, mejor, porque ahorramos Ya. más película. ¿Has grabado en película tú? Alguna vez, sí, alguna Qué vez. guay. Pocas, lamentablemente, pero sí. Ya, esperando que vengan más, ¿no? Esperando que vengan más, sí, sí. Si alguien quiere rodar en peli, que me llame. Total. Qué guay. Y claro, esto quizás es un poco simple o quizás no, y es ¿qué información tiene que estar dentro de la claqueta? Entiendo que Pues, depende también del proyecto, ¿no? Depende muchísimo del proyecto. En publicidad sí que es verdad que te encuentras muchos proyectos en los que la claqueta es lo menos importante, y con que identifiques la claqueta, es decir, con que pongas la información básica, pues ISO, obturación, no hace falta ni que pongas la óptica, simplemente con marcar lo que estamos haciendo y a veces poner series, es decir, marcas la primera con la información necesaria y sales, no hace falta que estés marcando todo el tiempo. En ficción es otra historia, en ficción cuanta más información haya en la claqueta, mejor. ¿Y eso por qué es? Porque luego en montaje lo van a agradecer muchísimo. El editor, tú que editas mucho, pues sabes que cuanta más información tengas sobre ese plano, mucho mejor para pospo, para montaje, Ya. para todo, para color. Totalmente. Qué guay. ¿Y cómo se hace una claqueta multicámara? ¿Cómo se hace una claqueta multicámara? Buena pregunta. Depende de cuántas cámaras haya, depende de la posición de las cámaras. Pongamos que las cámaras están en esta posición, ¿no? Pues Sí. lo importante es que tú
si hay un auxiliar y tienes que hacer la claqueta multicámara, lo más importante, a mi parecer, es que se vea la información en ambas cámaras. Cuando la información ya se ha presentado a ambas cámaras, es decir, enseñas cámara A, enseñas cámara B, luego lo más importante es que se vea el chuck. No importa si en cámara B el chuck se ve, la claqueta se ve al revés, no pasa nada. Lo importante es que la información ya se ha presentado y ya puedes marcar. Pero es súper importante que se vea el chuck, porque si no se ve, el sonido están un poco jodidos. Entiendo. Y claro, si no se ve la claqueta en ambos planos a la vez, el chuck, ¿se hacen dos chucks? Si las cámaras están muy alejadas, por ejemplo, pues dices, cantas tu claqueta, dices marca A, marcas, te vas corriendo a la cámara B, marca B y marcas y ya está. Enseñas la información en cámara B también y marcas. Yeah. Normalmente suele haber dos auxiliares y bueno, esa tarea como que se marca uno primero y luego marca el segundo. Y así te quitas de correr en set. Ya, entiendo. Genial, vale. Pues ahora empecemos un poco desde el principio. Vale, ¿no? venga. Es decir, ¿cómo es el papel del auxiliar de cámara en preproducción? ¿Qué es lo primero que te llega del proyecto? Nuestra preproducción es súper sencilla y aquí la gente de arte, la gente de producción me van a odiar porque claro, nosotros nos sumamos al proyecto, al menos en publicidad, una semana antes, o incluso la lista te llega a veces 2-3 días antes. A ti te llega como auxiliar de cámara la lista, o bueno, te contacta el foquista, te explica un poco cómo va a ser el proyecto y cuántas jornadas van a ser, con qué cámara vamos a ir, te explica un poco todo. Y luego te llega el primer documento de rodaje, que es la lista de cámara. La lista de cámara del foquista. Y bueno, eso ya cuando venga un foquista aquí lo hablaréis más en profundidad, pero te llega la lista de cámara y bueno, tú revisas lo que vamos a llevar, ¿no? Pues yo qué sé, Alexa 35 con, yo qué sé, unas Master Prime, etcétera, etcétera. Y ya está, esa es tu preproducción. Luego te vas al chequeo en el rental que te toque y coges tu lista que te ha enviado el foquista y la lista del rental y contrastas, comparas las dos listas. Es decir, que no falte nada. La lista que te da el rental es supuestamente lo que está allí físicamente, pero a veces por cosas el material cambia. No lo tienen disponible. ¿Y te lo cambian así sin avisar? Bueno, a veces sí, a veces no, a veces te avisan, a veces tú como auxiliar no sabes qué ha pasado, no sabes si se ha comunicado o no, pero bueno, tú llegas allí y dices, vale, falta este monitor o se me han cambiado estas sería rarísimo, ¿no? Pero estas ópticas por estas. Entonces, lo que te decía, comparas las dos listas y dices, vale, falta esto, y se lo comunicas al foquista, perdón, al ayudante. Y esa es tu preproducción. Llegas allí, preparas todo el material, que todo esté limpio, ordenado, a mano, muy importante, que todo esté a mano. Y que si hay algún fallo, pues se comunique con la mayor brevedad posible para poder solucionarlo. Y esa es tu preproducción y luego al día siguiente te vas a rodar y ya está. O sea, por eso te digo que luego hay otros departamentos que, claro, que están a lo mejor semanas preparando esto. Bien. Nosotros, por suerte, por desgracia, tenemos, yo qué sé, 2-3 días, una semana de pre. Ya. Y para el chequeo, ¿no? ¿Vas tú solo o va alguien más de cámara? Normalmente vamos, depende del equipo también, a veces somos 4 personas, ¿no? El foquista, yo, el videoassist y el DIT. Pues vamos los 4 y preparamos todo. Hay veces que no hay mucho presupuesto para tener a 4 personas y vamos ayudante, auxiliar y videoassist. Yeah. Siempre, casi siempre, auxiliar y ayudante son los que vamos siempre. Entiendo. Vale, pues a ver, ahora quiero que me cuentes una historia. A ver. Y es, intenta definirme el proceso de la forma más detalladamente posible, ¿no? De cuando llegas a un rodaje, paso a paso, ¿qué es lo que haces? Rollo, pues llegas, miras que esté la cámara y todo esto como lo habías dejado en el chequeo, empiezas a nombrar cosas, los filtros en el parasol, cómo ordenar las cosas, todos esos pequeños detalles que yo creo que son súper interesantes. Desayunarlo primero. No, mentira. Genial. No, es mentira. Eso está bien. No, lo primero que haces es montar cámara, eso es lo prioritario, para que el director de fotografía tenga la cámara lo más rápido posible para que empiece a trabajar. Y ya
Cuando le damos la cámara, ya, pues sí, nosotros ya nos podemos ir a desayunar, a tomar un café rápido y seguimos. Pero lo principal es darle la cámara, montar la cámara, ponérsela en el trípode y que pueda empezar a ver cosas para empezar a iluminar. Ya no solo él, el gaffer también, que empiecen a ver cositas para poder trabajar. Y mientras ellos hacen eso, nosotros ya seguimos preparando, montando con el Video Assist monitores, preparando mi bolsa de suelo con baterías y todo lo necesario, viendo la localización, viendo qué posibles problemas puedan surgir con la localización o dónde dejar el material, dónde dejar el stand-by. Eso es un poco lo que hacemos al llegar. Lo primero, la cámara. Yeah. Cámara montada, que eso lo hacemos un trabajo conjunto con el foquista, desde luego. Y ya, y luego pues eso, empezar a rodar. El tema de los filtros que me decías y todo, eso te lo preparamos el día anterior. En el chequeo se adelanta todo lo posible. Todo se deja más o menos montado a medias para que cuando tú llegues a montar al día siguiente, que normalmente tienes 1 hora aproximadamente, que es lo que te da la ayudante de dirección aproximadamente, pues ya que esté todo lo que sea, poner la cámara, pinchar los monitores y empezar a jugar. Ya, qué guay. Porque, claro, lo que haces en el chequeo, ¿no? Que hemos dicho, los filtros y demás, Sí. ¿te refieres a limpiarlos? Sí, claro, tú revisas lo que te decía, ¿no? Pues que estén todos los filtros primero y cuando ya los tienes todos, que estén bien limpios, que las baterías estén todas cargadas, que el foquista tenga sus 3-4 baterías para su mando de foco, marcas de foco, batería de suelo cargada, 1000 cosas, son 1000 cosas. O sea, hay un checklist que ya lo tienes como interiorizado en la cabeza, que es paso por paso todas las cosas que tienes que revisar y que estén en correcto funcionamiento. Que entiendo que ese checklist... Sí. ¿Te lo sabes? Sí, yo tengo el mío. O sea, hay gente otros auxiliares que además seguro que están mejor preparados que yo, que tendrán sus procesos en los chequeos. Depende también mucho del material que tengas, de la cámara, de si rodamos en analógico o no. Yeah. Son muchas cosas. Depende de si tienes ayuda o no. Depende de si es ficción o publicidad. Depende mucho. Pero sí, el checklist es algo interno tuyo, muy personal, que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yeah. También depende del foquista, un poco. Hay foquistas que se empiezan a mirar cosas, las ópticas primero, hay otros que prefieren mirar otra cosa. Yeah. Depende. Entiendo. Y, claro, en un chequeo de material, ¿qué nivel de detalle se utiliza? Es decir, ¿tú montas la cámara entera con todos los accesorios, lo pruebas todo lo que tienes que hacer? Deberías. Deberías. Deberías, siempre. Hay veces que no te da tiempo. Hay veces que no te da tiempo a probar el último latiguillo, el último SDI. ¿Cuánto tiempo sueles tener de media? ¿Por chequeo? Sí. Pues también, es que esto también depende del rental, depende de la cantidad de material, pero aproximadamente en 5 o 6 horas deberías tener tiempo suficiente para poder checar todo. En ficción, por ejemplo, tienen días, a veces una semana de chequeo, porque claro, tienen que mirar todo al dedillo y que todo esté perfecto. En publicidad es otra historia. Lo haces en un día, en 5 o 6 horas. A veces he estado en chequeos fácil 10 horas, porque ha habido problemas, faltaba material, lo que sea. Y se cobra, ¿no? El chequeo. Se cobra, hemos estado peleando los últimos 3 años, bueno, los últimos años, para que nos lo pagaran y desde hace cosa de 1 año, año y medio, la mayoría de las productoras en publicidad lo están pagando media jornada. En ficción ya llevaban tiempo pagándolo, claro. Ya. Sí, sí. Qué guay. Sí. Entiendo. Una pequeña victoria para el trabajador. Totalmente. Sí. Que 6 horas estando ahí de gratis. Claro. Es que depende también, ¿eh? O sea, no son siempre 6 horas, a veces son menos, a veces son más. Ya. Pero yo te diría que de media 5 o 6 horas, pues estás ahí. Ya, entiendo. Sí, sí. Y, vale, ahora vamos a ver una lista de material, ¿no? Y la Sí. vemos. Pero, ¿qué pasa, vale, si tú estás en el rental y los filtros que te encuentras están picados y no tienen? ¿Qué pasa cuando rodas el día siguiente? Lo primero que tienes que hacer cuando te encuentras un material que no está en buen estado es hacer una foto. Esto es lo que hago yo, ¿eh? No sé si... Sí.
no es la forma correcta, yo creo que sí, pero bueno. Le haces una foto y se lo comunicas al rental, a la persona que esté contigo allí, y le dices, oye, mira, que esto está picado, tiene la esquina, lo típico, ¿no? Que a alguien se le ha caído y tiene la esquina un poco rota. Sí, a lo mejor te pueden decir, vale, sí, lo sabemos, somos conscientes. Vale, tú tienes tu prueba en tu teléfono de que bueno, que esto está así. Si es una esquina, no le afecta para nada a la imagen, ¿eh? Luego lo pones en cámara y no se nota. Pero sí es importante que tú como técnico informes al rental, a la persona que está contigo atendiéndote, decirle, oye, mira, este cable no funciona, o mira, la óptica tiene aquí está un poquito picada, tiene una micro rayadura. Todo eso tienes que decirlo, siempre, aunque lo sepan. Claro, porque si no te lo cargan a ti, ¿no? Bueno, podría ser. No me ha pasado nunca, pero bueno, es importante siempre comunicarlo para que lo sepan ellos también. Que no se encuentren algo y haya una sorpresa así medio desagradable. Ya. ¿Y algún día, o sea, tienes alguna experiencia de encontrarte algo en plan la cámara que no se enciende, que tiene 1000 píxeles muertos? Muchas veces. O sea, sí. No. O sea, historias locas, dices, Sí. o sea, de cagadas o cosas así. Afortunadamente, no muchas. Recuerdo una vez que estuvimos rodando, no recuerdo muy bien dónde, pero estábamos rodando pues, unos días como estas 3 últimas semanas en Madrid, que es jarreando, lloviendo muchísimo. Y recuerdo una vez que pusimos la cámara encima de la maleta de ópticas, nos pusimos a hacer estos rodajes locos que estás a 1000, nos pusimos a hacer otra cosa. Y me acuerdo ver cómo la cámara se iba así contra el suelo. Ya. Y no le pasó nada a la cámara, ni mucho menos, pero son esos momentos que dices, Ya. A ver qué pasa. Pero bueno, no, cosas locas sí, escuchas un montón, sé un montón de historias que no voy a contar, pero sí, pasan cosas. Pero bueno, lo importante es cuando pasan estas cosas, mantener la calma y racionar bien. Y no pasa mucho en realidad. O sea, como te decía al principio, tú tienes que estar súper focus y súper pendiente de lo que está pasando. Y casi nunca pasan cosas raras. Y si pasan, pues bueno, pues te adaptas. Si te pasan a ti, lo primero es pedir perdón, agachar la cabeza e intentar solucionarlo. Totalmente. En esos casos en los que, no sé si lo sabes porque no sé si te ha pasado de esta manera, ¿no? Sí. Pero imagínate que tú rompes una cámara, una Alexa 35, la rompes de cualquier modo. Pues me voy del país. Con la cámara. Con la cámara rota. ¿Qué pasa? ¿Tienen un seguro el rental? Sí. ¿Se lía? Normalmente en las productoras tienen un seguro de rodaje. Entonces, todo el material está cubierto. Y creo, no sé si sería interesante entrar a alguna persona de un rental aquí, y creo que los rentals también tienen el material asegurado, naturalmente. Entonces, por ese lado está bien. Los fallos eléctricos ocurren muchísimas veces. Yo he estado en un rodaje en el que una Alexa 35 nueva ha dejado de funcionar de repente y nadie sabe por qué. Luego se descubrió que fue un fallo eléctrico de la propia cámara, que fue justo cuando acababa de salir. Pero claro, ¿qué haces en medio de una publi me lo invento, de Burger King? Total. Y son cosas que pasan. Pero bueno, los fallos eléctricos ocurren, los fallos humanos ocurren y los seguros están para esto. Totalmente. Y además estos percances son nuestro día a día, ¿no? En esos momentos, por ejemplo, imagínate que la cámara no funciona y no sabes por qué. ¿Qué pasa? ¿Llamáis al rental para que os dé otra cámara? Sí, se avisa al rental y el rental te debería mandar otra cámara. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible para poder seguir rodando. O sea, ya sabes que no se puede parar. Ya. Salvo que pase algo muy, muy grave. Pero sí, se llama al rental, se le comunica lo que ha ocurrido y el rental te manda otra cámara. Ya. Sí. Entiendo. Genial. Volviendo con la limpieza, ¿no? La limpieza me parece algo muy interesante y muy importante. ¿Cómo se debe limpiar una óptica bien? Es súper importante la limpieza.
A mí me enseñaron que las ópticas y los filtros, y bueno, en general cualquier superficie de vidrio, se limpia. Tenemos un líquido para limpiar las lentes y los filtros, se llama Rosco. Hay distintas marcas, pero la más conocida es Rosco. Y se limpia con un movimiento circular desde dentro hacia afuera. Esto es la manera en la que me enseñaron a mí. Ya. Luego habrá otros auxiliares que no lo hagan así, pero a mí me dijeron que la manera más óptima y más eficiente de limpiar una óptica y un filtro es haciendo este movimiento circular desde dentro hacia afuera. Ya. Y Y con mucho cuidado de que no haya micropartículas que puedan rayar la óptica. Normalmente las ópticas tienen un revestimiento antirrayadura, si no me equivoco. Entonces, es difícil rayarlas, pero aún así hay que tener mucho cuidado. Hay que utilizar un poquito de aire o una pera, si tienes un pincel, y luego ya le das con el papel o le das con tu gamucita, que la debes llevar siempre encima en tu riñonera, y esos movimientos circulares de dentro hacia afuera. entiendo. Imagínate que haces así y no se va la mancha. Pues a lo mejor es una rayadura. Vaya. Si no se va, a lo mejor es una rayadura. Vaya por Dios, entiendo. Bueno, si esa rayadura no estaba, pues se comunica al foquista, se le dice, el foquista verá cuál es la mejor opción, que va a ser hablar con el rental o ya ha pasado esto. Ya. Y no hay ningún problema más que tal. Nunca me ha pasado, pero yo diría que no. Como comentábamos antes, hay seguros que cubren estas cosas, o ellos luego cogen y liman ese elemento y le quitan la rayadura. No tengo ni idea, estoy entrando en terreno que no controlo mucho. Entiendo. Y ahora que has dicho lo de la gamucita, Sí. ¿no? ¿Cuál es el kit del auxiliar? ¿En la maleta del auxiliar qué viene? Pues depende también mucho de la persona. Mi material ha ido cambiando con los años muchísimo. De hecho, ahora lo estoy cambiando otra vez. Pero principalmente tienes tu bolsa de cámara, que hay 1 millón de marcas. Tienes tu carrito de pesca para llevar la maleta y tienes tu floorbox o tu bolsa de suelo. En la floorbox pones las cosas más esenciales que necesitas para rodar: baterías, filtros, caches, baterías del foquista, herramientas, trapos de microfibra, covers de lluvia, todo lo esencial para poder rodar y tenerlo a mano, al lado del foquista o al lado de cámara. En la bolsa de cámara, pues la puedes utilizar como coffin, la puedes utilizar como digamos que la tienes en el magliner como para guardar alguna cosilla, algún monitor. Y luego en tu riñonera o tu pechera, que yo no sé aquí la gente que le gusta más, pero a mí me gusta más la riñonera, pues llevas todos tus rotuladores, kit de limpieza, tarjetas, si te caben. Pues es como una extensión de tu cuerpo, digamos. O sea, aquí tienes todo lo necesario para poder rodar y no tener que irte al magliner Ya. 800 veces. Ya, entiendo. ¿Claqueta Sí, tienes tú o te la dan? tengo varias, de hecho. Tengo varias y vas alternando un poco. ¿Y cuál es tu favorita? ¿De las que se pintan con rotulador, de las que se ponen en cinta? Con rotulador siempre. ¿Siempre? Sí, siempre. Se ve. Vale. A mí me gusta más cómo se ve. Y es más fácil. La cinta es un poco más... se ensucia, no sé. A mí no me gusta mucho. Yo es que nunca he visto o sea, en persona, ¿no? Nunca he visto una claqueta electrónica. Sí. ¿Es electrónica la tuya? No. Es muy cara. Es súper cara. Me lo puedo imaginar. La he utilizado en algún service alguna vez. Y es que son muy caras. ¿Y cómo funcionan? Pues es básicamente una claqueta que tiene el código de tiempo cuadrado con la cámara, y o sea, lo que te hace esta claqueta es que el código de tiempo esté mucho más preciso, básicamente. Ya, o sea, que se sincronizan, ¿no? Correcto. La claqueta a la cámara y a sonido. Correcto, eso es. Y ya después sincronizar es facilísimo. Súper fácil. Y claro. súper preciso. No te las encuentras mucho, sí que es verdad que en service así muy grandes sí que te las da el sonidista, no te las da producción. A mí las veces que trabajo con ellas te las da el sonidista, que tiene las suyas propias, y te dice, toma, aquí tienes la claqueta para trabajar. Y es como, hostia. Qué guapo. Sí. Ya. Sí. Interesante.
Y, claro, tú, ¿qué service más o menos te... ¿Recuerdas algún nombre? ¿De service? Sí. Este de la claqueta electrónica fue un service, lo diré, de Adidas. ¿Con quién era? Con este jugador. Es que no me gusta el fútbol. Creo que era del Piero. Creo que era del Piero. Ni idea. Bueno, un jugador mítico italiano, creo que es italiano. Que me perdone del Piero porque no me acuerdo. Sí. Y claro, para la gente que no sepa un service, ¿no? Un service es un trabajo que te viene de otro sitio. Un trabajo internacional, vienen de fuera a rodar aquí a España. Y contratan técnicos de aquí. Contratan técnicos de aquí, sí. Para que sea más barato, excepto las cabezas de equipo, ¿no? Y demás. Correcto, la directora en este caso, bueno, sí que era española, pero residía fuera y trabajaba fuera. Y el director de fotografía también era aquí. Pero normalmente suelen ser gente de fuera. Hace poco la semana pasada tuve un service también y el director era francés, perdona, el director de foto era francés y la directora era inglesa. Normalmente sí, las cabezas de equipo suelen ser de fuera. Ya, entiendo. Y aparte de lo de la claqueta, Sí. ¿qué diferencias hay entre un proyecto de aquí nacional menos presupuesto y un service? No te creas, no hay mucha diferencia en realidad. ¿No? Al final el trabajo es el mismo. Hay más medios o menos, pero aquí hay publis y ficciones que no tienen nada que envidiarle a los trabajos de fuera. O sea, de verdad te lo digo. Sí que hay esta creencia, ¿no? Que yo también a veces lo pienso, de fuera se trabaja increíble y hay muchísimo dinero. También es verdad. Pero aquí en España también hay cosas muy guays y con mucho presupuesto, incluso con poco presupuesto, pero muy bien organizadas, que eso también a veces marca la diferencia. ¿Cómo has dicho? ¿Poco presupuesto? Pero Poco presupuesto, pero bien organizadas, bien producidas. Y Ya. eso, vamos, es que no tiene nada que envidiarle a... No creo que tengamos que envidiarle nada a los de fuera. Creo que se ruedan muy bien y de calidad aquí. Y muy buenos profesionales. Desde luego, técnicos hay los mejores. Sí, Totalmente. sí. No, sí que es verdad que hay gente muy preparada y de hecho, lo vuelvo a decir, yo creo que hay gente muchísimo más preparada que yo que podría estar sentada aquí y hablar contigo, que espero que les traigas algún día también. También, pero tú estás muy bien preparado. Estoy preparado, dejémoslo ahí, sí. Genial. Y una cosa que me ha llamado la atención antes es lo de la funda de lluvia, ¿no? Sí, el cover. Es decir, además de eso, en plan, ¿cómo cambia tu trabajo según las condiciones climatológicas? Pues... Si llueve, ¿es simplemente tapar la cámara? De nuevo, depende. Depende, porque a lo mejor está lloviendo y tú estás en un lugar cubierto, entonces no te afecta en nada, pero si estás en la calle, como muchos compañeros y compañeras están rodando estos días en la calle, que está lloviendo muchísimo, pues claro, o sea, hay que tapar la cámara, los monitores, que todo esté bien cubierto, que producción te ponga una carpa, por favor, para mantener el Magliner ahí cubierto. Y sí, claro, te cambia todo. La cámara no se puede mojar bajo ningún concepto, entonces tienes que protegerla con tu vida, ¿no? Ya, con tu vida. No, con tu vida no, pero tienes que protegerla con un cover que esté cubierta y que sufra lo menos posible. Cuando la tienes cubierta, los ventiladores se llenan de calor, bueno, tienes que también tener cuidado con eso. Eso es muy interesante. Claro, o sea, sí que te cambia bastante un poco la manera de trabajar. Sí, lo del calor es un problema. Al cubrirla, la cámara no está respirando, empieza a generarse un calor, un efecto invernadero ahí dentro y entre tomas abres, que salga un poco el calor, vuelves a tapar, seguimos rodando. Ya, es porque complicado. la funda entiendo que es hiperhermética, ¿o no? Hay algunas, hay unas que son las Harrison, por ejemplo, que son fundas preparadas para eso, que yo no tengo una de esas porque son muy caras y normalmente te las pides en preproducción para ficciones, por ejemplo. Yo lo que tengo es mi cover de Arri de la mochila, tengo unos plásticos que son un poco más cutres, pero que bueno, que sirven perfectamente. Sirven perfectamente, claro, sí. Ya. La cosa es tener siempre a problemas soluciones. Totalmente. Sí, estar súper prevenido. Que es lo que Súper prevenido y anticipado. Anticipación, es que es el mantra. La palabra, sí. Sí. Qué guay. ¿Y ese plástico, esa funda, Sí. también está sobre la lente o no?
No, con las Harrison, si no me equivoco, creo que sí, creo que se puede. Sobre la lente, obviamente no delante de la lente. Claro, ¿no? eso es lo que... No, nunca. Nunca... O yo no lo he visto nunca. A lo mejor otra persona te puede responder mejor a esto, pero no, normalmente no se pone nada delante de... Se suele poner un clear, un filtro clear, y con eso tiras. Ya, Pero entiendo. un elemento de plástico delante de la cámara, creo que no... O sea, se va a notar. Ya, Se va a notar. entiendo. Cuando tienes el clear delante y cuando cortan, pues revisas, como te decía antes, estás pendiente, revisas si hay muchas gotas, si hay una gota le pasas la gamuza, la quitas y que siempre, que siempre el frente de la óptica esté lo más limpio posible. Pero bueno, para eso están esos filtros, ¿no? Para poder utilizarlos en este tipo de situaciones. Sí, que los filtros clear, ¿no? Sí. Son filtros que no hacen nada No más hacen que proteger. nada, protegen. Sí. Si tienes una secuencia, estás rodando algo en la que hay salpicaduras de sangre, lo que sea, pues proteges la cámara, proteges la óptica, el elemento frontal con el clear. Ya, entiendo. O si le tienes la cámara montada en un car mount o lo que sea, si se pega una hostia a la cámara, Dios no lo quiera, pues tiene yo qué sé, tiene al menos eso que va a protegerlo un poco. Ya, entiendo, sobre todo el cristal de la lente, que es súper importante y súper... Justo. Ya. Vale. Pregunta. Las cámaras, ¿no? Tú estás acostumbrado a grabar con muchísimas cámaras y yo creo que te las conoces casi muy bien todas, ¿no? Sí, algunas mejor que otras. Ya. Hay algunas que te llevas fatal con ellas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo las Sony. A mí personalmente las Sony me cuestan mucho, el menú es complicado. Luego vendrá alguien aquí que te dirá, no, pues para mí Sony es, el menú me encanta, pero yo Sony lo llevo fatal. Pero por ejemplo, con lo que más rodamos es Arri, entonces ya como que te lo sabes de memoria casi. Que además Arri es súper intuitivo. Súper intuitivo, es fácil, tienes las herramientas en la página web. Si tú quieres puedes meterte en el visor, en el móvil, y lo puedes como practicar o mirar cómo funciona, y es súper fácil. No cambia mucho de una Alexa Mini o de una Alexa Amira a una 35, cambia, pero tampoco es una locura, como por ejemplo una Sony Alpha y una FX6, una FX9. Ya. Que sí que cambia bastante el menú. Ya, eso es lo que has dicho, ¿no? Es que hay una página web de Arri, ¿no? Sí. Que directamente te sale un monitor, como simulador. te sale, un simulador exactamente. Justo. Y puedes entrar al menú y ver todas las opciones, probar y demás. Puedes ver todo. ¿Y eso lo conoces, que haya otra marca que haga eso? No lo sé, la verdad es que es muy buena pregunta esa. Estaría genial. A lo mejor lo hay, ¿eh? A lo mejor Es hay que alguna estaría herramienta genial. de red o de Sony que yo desconozco, Ya. pero sería genial porque para practicar. Tu trabajo al final como auxiliar también es eso, conocerte todos los menús de todas las cámaras. Qué Pues sí. locura. Sobre Sí. todo Sony. Bueno, es un, como decía David en el podcast que le hiciste, la entrevista, es un continuo aprendizaje. Estás aprendiendo todo el rato, quieras o no. Totalmente. Y entiendo que tú aprendes más técnico, cosas Claro, técnicas. claro, sí. Ya. Sí, súper. O sea, es que nuestro trabajo es 100% técnico, Ya. no hay lugar para otra cosa. Claro. Vale, y ahora imagínate, Sí. ¿vale? Esto es medio broma, ¿no? Pero imagínate que sale Alexa 36, Vale. ¿no? Una nueva cámara, o Sony más, Sí. digamos, ¿no? Una Sony nueva. ¿Tú qué técnicas o qué fuentes de información utilizas para informarte y conocer esa cámara? Pues lo primero que hago yo es hablarlo con los compañeros, normalmente, ¿no? Oye, pues ha salido esta cámara, y hablar un poco, a ver qué son las cosas nuevas que puedo ofrecer. Luego irte a la fuente principal, que en este caso sería Arri, y ver qué información te pueden proporcionar. A lo mejor hay un vídeo, a lo mejor hay un manual, o alguna entrevista. Eso es lo primero. Y luego ya cuando ya sale la cámara, normalmente se suele hacer una presentación de la cámara, algún evento. Yo recomiendo muchísimo ir porque como técnico o sea, es súper interesante. Y bueno, y ahí es como tu primera toma de contacto con esta cámara nueva. Y luego pues eso, ver desde manuales hasta vídeos, y luego hablarlo mucho con el ayudante. Yo confío plenamente en los ayudantes con los que trabajo, entonces ellos son un poco mis maestros también, ¿no? De las dudas que tengo se lo pregunto siempre a ellos.
Ya. Sale una cámara nueva, la primera persona a la que voy a ir a preguntarles a mi foquista, Ya. a ver qué piensa de esta cámara y qué cosas nuevas tiene, siempre. ¿Y tú crees, tu opinión personal, ¿no? Sí. ¿Tú crees que las cámaras están evolucionando, diferenciándose? ¿O son como que estamos llegando a un techo tecnológico a nivel de cámaras? No te puedo responder a eso porque no soy... a lo mejor un DIT te puede responder muchísimo mejor a eso que yo, pero yo creo que sí, yo creo que estamos llegando un poco ya al techo, ¿no? No lo sé, ¿eh? Ya. Pero vamos, es que tú ves cosas, ya no voy a hablar de latitudes y cosas que son un poco más complejas, pero hay gente que sigue rodando con Amira y hace cosas increíbles con una Amira, que es una cámara del, si no me equivoco, 2012 o así. Y ves cosas con la Alexa 35 y oye, sí, la Alexa 35 es la hostia, pero no sé, yo creo que sí que estamos llegando un poquito al techo. Ya. Creo que sí. Entiendo. Y claro, ahí digamos que las marcas principales, ¿no?, que existen son Arri, Sony, Red, Panasonic y no sé si... Bueno, Nikon, ¿no? Ahora redes de ¿En serio? Nikon. ¿Nikon? Sí, sí. ¿Para cine? Creo que sí, no sé. No conozco. Red compró... Perdón, Nikon compró a Red hace cosa de Ah. un año, creo. Pues mira, no. Nada, pero esto era medio broma, ¿eh? O sea, no... Ya. ¿La Red? ¿Qué opinas tú de la Red? A mí no me gustan nada. No me gustan nada, pero es una preferencia personal, ¿eh? Ya. En cosas... Sí que es verdad, y voy a romper una lanza a favor de Red, que cuando son cosas más pequeñas, es una cámara que te soluciona la vida. Y es súper competente. Es que es una cámara... La Komodo es una cámara así. Sí. Y puedes rodar... bueno, la Komodo no, pero la V-Raptor creo que puede llegar hasta 1000 fotogramas, no sé, no me acuerdo. Pero son cámaras que te pueden solucionar la vida un poco. Sí. Está bien. Es una cámara que creo que ha democratizado mucho este oficio Exactamente. y eso está bien. Estoy de acuerdo. Aunque yo, o sea, no he trabajado con Red, pero sí que estoy a punto de trabajar con Red más o menos. Sí, Y he ido a un chequeo, o sea, una prueba de cámara, ¿no? vale. Y entonces a mí, primero, que tarda en encenderse la de Dios Y en apagarse. y apagarse, que no la entiendo muy bien, y también, cosa que me ha preocupado, que se calienta mucho. Sí, sobre todo la Red One, la primera, me acuerdo que la teníamos en la escuela y hay gente, me contaban historias de que había gente, no sé en qué set fue, que le ponían bolsas de hielo encima para que se enfriara. Y sonaba eso como un avión. Es una cámara compleja, ¿eh? Tiene su aquel. Por ejemplo, el proceso de encendido y el proceso de apagado es distinto a Arri. Tienes que, antes de encender la cámara, tienes que encender los periféricos y viceversa. Cuando la apagas, tienes que apagar primero los periféricos, es decir, monitor y Teradek, por ejemplo, y luego apagas la cámara. Porque ¿En puede serio? tener algún problema de cortocircuito. Sí. Pero sin... Bueno, espérate, claro. O sea, dices el monitor y el Teradek. El monitor y Teradek va enganchado a la V-Log, ¿no? Sí, pero a veces falla, ¿eh? O al menos a mí esto es lo que me han dicho. Hay un que cortocircuito entre cámara, V-Log y lo demás. puede pasar, que lo o sea, es recomendable, obviamente si Sí. no lo haces no va a explotar la cámara, pero es recomendable siempre, cuando vas a apagar la cámara, primero los periféricos, es decir, antena y monitor, y luego apagas la cámara. Porque puede Ya. pasar y hay gente a la que le ha pasado que ha petado la cámara por esto. Ya, qué locura. Y, por ejemplo, para esas situaciones en las que, sea Red o no, la cámara se calienta, ¿qué empleáis? Pues depende un poco. No me ha pasado mucho, pero si se calienta muchísimo la cámara, por ejemplo, rodando en verano, que le está dando el sol directo a cámara, normalmente pues la tienes protegida, ¿no? Pues con una sombrilla o con algo, con lo que sea. Pero hay veces que hace tanto calor que la cámara se calienta mucho. Si se calienta muchísimo, lamentablemente hay que apagar la cámara y esperar que se enfríe un poco y seguir rodando. Y si no, pues es que no sé, darle con... No sé, darle con... Un abanico. No sé. No suele pasar, pero lo recomendable es apagar la cámara, esperar un poco y
Ya. y luego seguir rodando. Yo es que tenía mucho miedo de esto porque en este proyecto que voy a hacer Ujú. es una peli en verano en Mijas Hostia, claro. con la red, con Claro. la V-Raptor. No creo que te pase nada, ¿eh? No creo que, o sea, las cámaras ya están preparadas para ese tipo de ambientes. Sí, pero no sé. O sea, yo veo la mira y digo, venga, Es que es un ladrillo la mira. claro. Sí, sí. Pero la red me da un miedo que No, flipas. pero yo no creo que te pase nada. Ya. La cámara ya tiene su propio sistema de refrigeración y no creo que le pase nada, salvo que sea una condición extrema y estés rodando, no sé, dentro de un volcán, no lo Ya. sé. No creo que le pase nada. ¿No? Y entiendo que, vamos, es que, bueno, solo llegué una vez a un extremo de estos con una Panasonic y simplemente no dejaba grabar. Cuando Claro. pasa eso, ¿no? Como te digo, nunca me ha pasado con Arri, por ejemplo, nunca me ha pasado, pero imagino que sí, igual que con el teléfono, ¿no? Cuando se calienta, pues Ya. deja de funcionar. Se tiene que enfriar y luego Sí. se sigue. Y sabes, como no te ha pasado, no sé si lo vas a saber, pero tú sabes si estás grabando y pasa eso, si se guarda lo que has grabado. Sí, se suele guardar. Guardar, de ¿no? hecho, rodando muchas veces con la Alexa 35 me ha pasado alguna vez de que estés rodando, ya no por el calor, sino por cosas electrónica que no entiendo. De repente se corta el clip y te pone que hay un error y que sacas la tarjeta, lo primero se la das al DIT y a ver qué pasa, que esté todo ok. Y a veces pasan estas cosas. Estás rodando y se corta la cámara de rodar y no sabes muy bien qué ha pasado. Qué Y miedo. a veces es que son cosas que se escapan a nuestro entendimiento a veces, ¿no? Son elementos ajenos a nosotros. La Ya. electrónica a veces falla y bueno, pues te Y tienes que todos te adaptar. miran a ti, ¿no? Todos te miran a ti. A vuestro- a nuestro departamento, sí. Claro. Sí. Claro. Ya, entiendo. Una pregunta. A ver. Por ejemplo, cuando hay un steady, Ujú. ¿tú auxilias al steady? ¿O hay especialista? Yo en lo personal siempre voy a ayudar a quien lo necesite, siempre que pueda, sin pisar a nadie, desde luego. Pero normalmente el steady trae su ayudante steady, que está con él todo el rato. Claro, entiendo, ahora que se me acaba de ocurrir otra vez, Sí. pues eso, que otra de tus labores quizás, ¿no? Es cuando hay una cámara en mano, cuando hay un movimiento de este tipo, estar detrás del operador y manejarle. Siempre. ¿Eso cómo se hace? Manejarle, dices, de llevarle, si está yendo Sí, si puedes explicarlo caminando, cuando pues, pasa eso. pues nada, tienes que estar detrás de él. Yo normalmente lo que hago es, lo hablo antes con él, ¿no? De, oye, ¿quieres que te dé, si llegas al límite, te dé una palmada en la espalda, 2 palmadas? Hay un diálogo previo y tú hablas con él y le dices, oye, pues ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta aquí, ¿vale? ¿Quieres que te avise cuando estemos llegando? Sí o no, o hay gente que no quiere que estés muy cerca de ellos también, ¿qué pasa? Pero bueno, le llevas, obviamente haces que nadie esté alrededor, lógicamente, y bueno, estás preparado para cuando corten que te dé la cámara, es lo primero que va a hacer. La cámara pesa unos kilitos y cuando cortan te la dan. Y tú tienes que estar ahí siempre al lado del operador para cogerle la cámara. Ya. Coges la cámara y te quedas ahí esperando a la siguiente toma o al siguiente cambio de óptica, cambio de tarjeta, lo que sea. Ya. Y claro, por ejemplo, cuando piden un cambio de óptica, Sí. un cambio de tarjeta, un cambio de filtro, ¿los tienes en tu Floorbag, has dicho antes? Sí, Floorbox, sí, la bolsa de set. Sí. Sí. Sí, todo lo tienes ahí. Y tiene que ser súper rápido, ¿no? Bueno, súper rápido, pero claro, con calma, que no tampoco estamos Ya. operando a corazón abierto como se suele decir. Sí. De hecho, el cambio de tarjeta lo decides tú, lo decide el DIT, pero sí, siempre con o sea, no con calma, hay que ser rápidos y eficientes, súper eficientes, pero tampoco sin volverte loco, que luego ocurren los accidentes. Yo siempre lo hablo con un foquista, que es muy amigo mío, que hablamos, poco nos pasa para lo rápido que vamos. 100%. Poco nos pasa, hay que ir con mucho cuidado, hay que ser rápido, sí, pero con cuidado, que no pase nada, que todo esté bien y ya. Totalmente. Eso lo hablamos con Hugo.
Sí, ¿lo hablasteis con Hugo? El tema de la seguridad, porque Hugo es el mejor. en maquinismo Sí. es una locura, o sea, a mí me da terror, ¿no? Porque pueden pasar cosas y han pasado cosas muy bestias. Sí, Entonces, pues eso, nosotros remarcamos mucho el hacerlo todo con seguridad, porque es que es muy cierto, sobre todo gente que está empezando, que no sabe la responsabilidad real que eso conlleva. claro. Entonces, cuando no estás acostumbrado a todo el ritmo de rodaje, al estrés que conlleva, tú dices, venga, venga, y Sí. pasan cosas. Sí, pasan cosas. Igual que te decía, antes me preguntabas que si me había pasado algo loco en set, algún error. Todos cometemos errores, yo me equivoco un montón, me voy a seguir equivocando, tú seguramente también. También. Y no pasa nada, quiero decir, lo que te contaba antes, la anécdota que te conté, bueno, pues la cámara estaba en un mal sitio y ya sabes que para la siguiente la cámara nunca la vas a dejar sola. La cámara va a estar siempre contigo y no te va a volver a pasar. Pues esto, un poco con eso. Que la gente no tenga miedo de fallar, si es que al final los errores humanos ocurren todo el tiempo, nos van a seguir ocurriendo y no pasa nada. Lo importante es aprender de ello y que no te vuelva a pasar. Y ya está, no pasa nada. Que la gente no tenga miedo a equivocarse. Totalmente, siempre es para aprender. Y a Hugo seguro que le han pasado 1000 cosas y no pasa nada. Totalmente. Es un profesional como la copa de un pino. Totalmente, eso no cabe duda. Genial. Vale. Y, haciendo un pequeño inciso, Sí. ¿no? Tú has trabajado también como video assist. Sí, sí. El trabajo de video assist Mm. entiendo que es encargarse de la señal de vídeo Sí. que se vea para todos los departamentos. Bueno, yo quiero, antes de nada, reivindicar el trabajo del Video Assist porque históricamente ha sido un puesto que se les reservaba a los meritorios y meritorias de cámara y era un puesto como un poco que nadie quería hacer y de hecho yo creo que hay muy pocos Video Assist comparado con auxiliares, por ejemplo. Entonces quiero reivindicar el puesto del Video Assist porque es un puesto muy complicado hoy en día y que históricamente no ha tenido la importancia que tiene, porque es un puesto muy, muy, muy complicado. Entonces, la figura del video assist para mí es respeto absoluto. Hay gente súper, súper buena, no abundan y es genial tener gente que controla mucho. Totalmente. Entonces, sí, el trabajo como video assist es básicamente coger la señal de cámara y repartirla a todos los monitores que tengamos en set. Eso de forma resumida, pero luego a lo mejor tienes streaming, tienes otros aparatos, tienes QTake, tienes que hacer integraciones. QTake. QTake es un dispositivo que utilizan los video assist para, bueno, es un grabador, te ayuda también a hacer integraciones en croma, por ejemplo, edición en directo. Ajá. Es una herramienta bastante compleja que yo la toqué un par de veces y me pareció otro idioma, aprender otro idioma, ¿sabes? Y claro, antes no se tenía este respeto por el video assist y hoy en día es una posición muy, muy compleja. Es casi otro departamento aparte. Históricamente, como te digo, el video assist era como, bueno, sí, el meritorio, como pues dar señal y un poco más ya estaba, pero hoy en día es complejo. Y que los monitores estén calibrados. Que los monitores estén calibrados, que la señal llegue perfectamente. Hay veces que a mí me pasaba que de repente dejaba de funcionar, dejaba de llegar la señal o empezaba a llegar grumosa, como le decía yo, y no sabes por qué. Y bueno, hay cosas que dices, ¿esto por qué está pasando? Pues a lo mejor hay un muro de cemento de 5 metros de grosor, la señal no llega bien, no lo sé. Pero bueno, fueron unos años muy, muy nutritivos laboralmente. A mí la verdad es que me gusta mucho este trabajo, el de Video Assist. No sé por qué, pero me gusta repartir la señal y hacerme mi sistema. Sí, aparte es curioso porque cuando trabajas con distintos Video Assist, cada uno tiene su forma de trabajar y es como muy curioso ver que cada uno tiene su forma Claro, de montarse sí. los monitores, de repartir la señal. Porque claro, tú tienes que repartir la señal o sea, bueno, primero la señal de cámara, ¿no? Que Sí. el operador suele mirar al Al visor o al monitor on-board. Exactamente. Normalmente.
Después de eso, al ayudante Aunque de bueno, cámara. perdón que te corte, que el monitor on-board es en realidad responsabilidad del auxiliar o del... ¿Sí? Sí, a no ser que falle o algo así, que sí se habla con el video assist, pero normalmente te encargas tú de ese monitor. Ya. Del resto ya se ocupa del video assist. Y suele ser, además, el onboard, suele ser el más fiable, ¿verdad? Depende del que le guste al director de fotografía. o De directora que le fotografía. guste. Claro, hay gente que le gusta una marca u otra. Hay directores de foto... ¿En serio? Sí, hay directores de foto que les gusta más TV Logic, otros que les gusta más para exponer Small HD, 7 pulgadas, 5 pulgadas. Pero entiendo que eso es por las facilidades que te da, ¿no? Porque que hay como sea por la veces- estética. Hay veces que te gusta más cómo se ve un monitor que otro, simplemente. Como hablo yo viendo a los directores de foto a los que asisto, Ya. que muchas veces prefieren el 5 pulgadas de Small HD bajito para poder exponer correctamente. Hay otros que quieren Small HD 703 por el color o por las cosas que les da. interesante. Depende mucho. La verdad. Sí. Sí, sí. Y eso, lo que te decía, ¿no? Es que el video assist tiene que pillar la señal de la cámara y pasarla al ayudante de cámara, que es el foquista. Correcto. ¿No? Y después a dirección, direct de foto o a donde se ve, ¿no? Depende mucho del proyecto en el que estés. Y depende del presupuesto que haya y por consiguiente la cantidad de monitores que tengas. Si son muchos monitores, si es una ficción, yo estuve en una ficción muy grande hace tiempo y en la que estuve de ayudante de video assist, éramos 2. ¿Por qué? Porque había una cantidad de monitores y 3 cámaras, entonces claro, tienes que repartir la señal de las 3 cámaras a una serie de monitores. Hostias. Entonces la cosa se complica, ya no puede una persona, ya necesitas 2. Ya. Pero bueno, sí, básicamente es coger la señal de cámara y repartirla al foquista, al monitor del director, que normalmente tiene 2, el monitor de 17 pulgadas y el monitor handheld para poder estar cerca de la acción o de los actores. Y luego en publicidad también a agencia, para que ellos puedan ver y trabajar también. Ya. Y por ejemplo, en esa situación en la que tenías 1000 monitores, Sí, ¿la señal se rayaba por tener tantos teradecs? pasa. Cuando están las antenas muy cerca de ellas, pasa. Que a veces hay interferencias. Ya. Pero bueno, es lo que hay. Ya. Es lo que hay. Ya. Sí, sí. Pero bueno, espero que traigas algún vídeo así pronto y esto te lo pueda explicar mucho mejor. Totalmente. Y claro, otra cosa que me ha faltado preguntarte es Sí. la limpieza del sensor. Sí. ¿Eso cómo se hace? Nosotros, como auxiliares de cámara, jamás limpiamos el sensor. Eso es una tarea del DIT o, en su defecto, del rental. Como es algo muy, muy, muy delicado, nosotros no... ¿Y si no hay DIT? Si no hay DIT, yo hablaría con el rental y que lo miraran ellos, pero yo nunca tocaría un sensor porque se puede rayar muy fácilmente y ahí sí que ya tenemos un problema. ¿Y si es alguna motita de polvo, se hace la pera o no? Es recomendable que no. Es recomendable que nunca... Por si Pero bueno, acaso. si le ha entrado una motita de polvo que tú crees que le puedes sacar con la pera, nunca con el aire comprimido, con la pera, la quitas y ya está. Pero Bien. sí es recomendable, esto es una experiencia personal y una opinión personal, yo nunca tocaría un sensor por lo que pueda pasar. Es que es súper delicado. Ya. Y los DITs tienen su kit de limpieza de sensor, casi nunca pasa nada, ¿no? Pero cuando ocurre algo son ellos los encargados de mirarlo. Y como te digo, en su defecto, si por lo que sea el DIT no ve que es algo más complejo que una mota de polvo, pues se tiene que mandar la cámara al rental y que la limpien ellos. Ya. Porque la suciedad en el sensor, a no ser que sea excesiva, ¿se nota mucho o casi nada? No se suele notar, si es una pequeña mota de polvo no se suele notar, pero claro, Está esto bien, está puede mejor. ocurrir que, igual que con los píxeles muertos, puede ocurrir que luego revisando el material haya algo y es una sorpresa desagradable para todo el mundo. Ya, totalmente. Sí, sí. Otra cosa que se me ocurrió ahora, que se me ha olvidado preguntarte antes. Claro, tú me has dicho que has trabajado con negativo.
Pocas veces, pero sí. ¿Cómo es el papel del auxiliar en negativo? Pues depende también, porque ahí existe otra figura, que es la del loader. Claro, tú no cargas. Yo he hecho el curso hace poco, pero no trabajo como loader. Para eso hay gente que sabe muchísimo, grandísimos profesionales. Pero claro, tu figura queda relegada, no, tu figura queda única y exclusivamente como auxiliar de cámara. Luego hay una persona, que es el loader, encargada de las latas y de la carga de los chasis. ¿Y qué es? O sea, es ayudante de cámara, loader, auxiliar. Esos son Correcto, tres. correcto. Entiendo. Sí, o sea, el video assist como tal no... He visto alguna vez sí que ha habido video assist, pero no suele... O sea, sí que hay, porque en realidad, bueno, hay que repartir esa señal que llega de la cámara en 35 o en 16, hay que repartirla a los monitores, pero bueno, cambia en que se añade una figura más, que es la del loader. Entiendo. Ya. Genial. Pues yo ahora pasaría al oficio, rollo industria. Vale. Es decir, primero, ¿hay muchos auxiliares en España? Muchísimos. Hay muchos más auxiliares que trabajo, ¿no? Sí, desde luego. Hay más demanda que oferta, sí. Ya, entiendo. Sí. O sea que es mucha competencia, entiendo. Hay mucha... La competencia es algo... Bueno, hay mucha competencia, pero yo creo que hay competencia también sana. En el grupo, nosotros tenemos un grupo aquí en Madrid de auxiliares y somos más de 300, te diría. Tendría que mirarlo, pero creo que somos más de 300 auxiliares. Sí que es verdad que hay gente que se han hecho foquistas ya y que bueno, siguen dentro del grupo, pero es mucha gente. Eso solo en Madrid. Luego, pues, Barcelona, que es como el espejo, no sé si llamarlo el espejo, también tienen mucha gente allí. La competencia es salvaje, pero yo intento verlo de forma sana. Hay trabajo para todas y para todos. Totalmente. Yo no me preocuparía por eso. Hay trabajo suficiente para todos, en ficción, en televisión, incluso que en televisión no hemos hablado, y en publicidad hay trabajo de sobra, de momento. De momento. De momento. Que está subiendo mucho el audiovisual y sobre todo yo pues estoy viendo que está viendo muchos estudiantes Sí. que van a entrar dentro de esto. Claro, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Con la cámara red, ¿no? Que esta profesión se ha democratizado muchísimo con el paso del tiempo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es que claro, por año, por escuela, hay a lo mejor 100 personas que entran a la rueda cada año, ¿no? Ya. Hablamos solo de Madrid. Pero bueno, está bien, está genial saber que hay gente que está preparada y que tiene ganas de rodar. No todo el mundo lo consigue también, en el camino mucha gente se queda. Conozco gente que hace poco hablé con un compañero que ya no se dedica a esto. Y bueno, hay gente que no le gusta, que es complicado, es una profesión complicada. Sí. Es muy difícil compaginar vida personal con vida profesional, entonces no es para todo el mundo, sin desmerecer a nadie, ¿eh? Me parece respetable el querer dedicarse a otra cosa, me parece genial. Totalmente. Sí. Pero sí, es que si te quieres dedicar a esto, tienes que priorizar cosas. Es complicado y eso que yo muchas veces pienso que no tengo hijos, no tengo familia, digamos, no tengo un hijo al que cuidar, pero si lo tuviera, es difícil compaginar tu vida personal con la profesional. Porque tú es aproximadamente, pues ahora mismo estás más en publicidad, me has dicho, ¿no? Sí. ¿Tú más o menos cuánto trabajas al mes? Es que depende mucho. Hay veces que trabajo 15 días, hay otros que trabajo una semana, hay otros que trabajo casi el mes entero. Depende. Ya. Depende. Porque los trabajos nunca son, o no suelen ser escalonados. A veces te caen 4 proyectos para el mismo día. Sobre todo en épocas del año, ¿no? Antes de Navidad. Claro, o en enero, por ejemplo, que casi no hay trabajo. En enero no hay mucho trabajo nunca. No, hay gente que sí, que trabaja un montón en enero, pero en mi caso, en enero todos los años es como, bueno, me voy de vacaciones porque no... Sí, yo lo he escuchado también por ahí. No hay nada, entonces te vas y bueno, ya vuelves en febrero y
Ya. Ya, entiendo. Y pues hemos hablado de esta competencia sana que hay o que debería haber, ¿no? Yo lo veo como una competencia sana. Deberíamos verlo todos así. Yo lo veo así, yo lo veo así. ¿Cómo destacar? ¿Cómo sería? ¿Cómo destacar? ¿Cómo dirías tú que sería el ideal del auxiliar? Bueno, partiendo de la base de que nadie es perfecto, no sé, yo te diría que suena un poco romántico, pero sé tú misma, sé tú mismo, y pulcritud, organización, anticipación y sentido común. Es un trabajo de sentido común. Si tienes sentido común en cualquier ámbito de tu vida, te va a facilitar las cosas. Pero es básicamente eso, estar siempre, como te decía antes, 2 pasos por delante siempre de todo. También te digo que hay días buenos y días malos, hay días que estás más despierto y días que menos. No eres una máquina, no puedes estar siempre al 100%. Hay veces que por causas personales o lo que sea, o te has levantado con el pie izquierdo, no estás al 100% y no pasa nada. O sea, hay días buenos y días malos. Pero para destacar yo te diría que fueras tú misma y que estuvieras, o sea, que estés sobre todo seguro de lo que estás haciendo, que nunca pierdas la confianza en lo que estás haciendo. Ya, qué bonito, totalmente. Y la actitud, ¿no? De cómo te tomas todo. La actitud y humildad también. Y luego también, pues, rodearte de buena gente, rodearte de buena gente dentro, pero sobre todo fuera del trabajo. O sea, de estar rodeado de gente que sabe mucho más que tú y estar siempre pues como una esponja absorbiendo todo lo que puedas, porque hay gente maravillosa, o yo he tenido la suerte de tener gente maravillosa a mi alrededor trabajando que te enseñan, si estás dispuesto a escuchar, te enseñan y que te dan una alegría cuando les ves y que es muy, muy guay trabajar con ellos. Y más importante todavía, fuera del trabajo, pues tener a tu gente, eso para mí es lo más importante, gente buena a tu alrededor, que te da el power y la energía de seguir adelante. Suena un poco romántico, como te digo, pero es que es así. Es así. Ya. Sí, es muy importante, la verdad. Sí. Y, claro, a mí una de las cosas que más mi cabeza piensa, ¿no? Y se pone ahí el engranaje a funcionar, es que, porque lo hemos hablado con muchísima gente ya, ¿no? Y es el tema de que, claro, tú en esta industria creces por contactos. Correcto. Creces con tu entorno. Sí. Y es muy difícil, pues eso, conocer más gente, que te lleven a rodajes otra gente. Sí. Entonces, o sea, a mí lo que me raya es que no puedo crecer solo, ¿sabes? No. Que siempre voy a tener que ir, por ejemplo, yo en caso de que quiero ser director de fotografía, ¿no? Sí. Tengo que conocer directores y esos directores son con los que tengo que crecer e ir subiendo, porque conocer directores nuevos es súper complicado porque ya tienen gente de confianza. El networking, o sea, el networking es súper importante. Yo soy malísimo haciendo networking, pero bueno, hay que hacerlo. Para bien o para mal, hay que hacerlo. A mí me ha tocado tener que escribirle a foquistas a veces, ¿no? Cuando ha habido épocas de poco trabajo, que eso también creo que hay que hablarlo también, que seguro que ya lo has hablado con otra gente aquí, que es muy inestable, ¿no? Y claro, hay épocas en las que no hay trabajo y te toca, pues, ya no es agachar la cabeza, es al contrario, creo que es levantar la cabeza y levantar la mano y decir, oye, que si necesitas algo, estoy aquí. Yeah. Y si le escribes a 100, estoy seguro que 2 te van a responder, como mínimo. Y te dan las gracias por... Sí. Hay gente que ni te responde, hay gente que, oye, pues te dicen sí, cuando haya oportunidad te llamo, y algunos te llaman, otros no te llaman. Hay que aprender a convivir con ello, hay que ser fuerte un poco mentalmente para afrontar eso. Pero bueno, el tema de los contactos, eso, que te tienes que lanzar un poco a la piscina a veces y escribir a la gente y confiar en que te llamen. Luego también hay que rodar mucho. O sea, tienes que rodar, yo te diría que rodaras todo lo que puedas. Si estás en una escuela y
y estás estudiando dirección de fotografía, rueda todo lo que puedas con tus compañeros, que ahí vas a conocer gente. Y luego pues te tocará probablemente en tu primer rodaje ir de meritorio, ir de data, ir de lo que sea. Yo mi primera publi la rodé, fui de data. Y ahí conocí a gente que luego pues te llaman o se acuerdan de ti. Hay que trabajar duro y al principio te toca pues hacer cosas que a lo mejor no te gustan mucho. Ya. Y ahí es donde conoces gente y empiezas a hacer ese networking y que la gente te llame. Pero sobre todo es muy importante que, tanto para la pregunta que me has hecho antes, ¿no? De que cómo destacar como auxiliar, como para hacer nuevos contactos, tu trabajo, o yo lo veo así, tu trabajo tiene que hablar de ti. Es súper, súper importante. Tú puedes ser muy majo, puedes tener una actitud increíble, pero si tu trabajo no es el adecuado, pues la gente se queda un poco con eso. Entonces, para mí es súper importante que tu trabajo hable de ti. Yo puedo ser muy majo, puedo ser todo lo contrario, puedo ser muy serio o un capullo, pero mi trabajo al final es lo que habla de mí. Y hay gente que es muy, muy buena y por eso te llaman. No hablo de mí, hablo en general, de los principales auxiliares, compañeros y compañeras que ves trabajando, que dices, claro, que esta persona es que es buenísima. Y la llaman por eso. Su trabajo habla por ellos. Yeah. Totalmente, sí. También eso, cuando ves una persona en set que le apasiona su trabajo, claro, y está súper servicial, súper... Es súper guay eso. Es súper guay, sí, sí. Te cambia la energía. También ves lo contrario a veces, ¿no? Gente que está ahí un poco como a desgana, pero bueno, al final es muy difícil entrar en esto. Es muy difícil. Yeah. Entonces yo valoro mucho y yo he trabajado, esto si quieres lo hablamos en otro momento, pero he tenido miles de trabajos. David el otro día hablaba de la mochila del conocimiento, ¿no? Hay una mochila del conocimiento, pero también hay una mochila de vivencias que uno tiene. Y eso también repercute, creo yo, en tu forma de trabajar. Y como te decía, es muy difícil entrar en esto. Entonces yo valoro mucho el haber llegado a donde estoy, que no soy nadie, soy un auxiliar de cámara, soy Marcos y ya está. Pero el haber llegado, el haberte metido con lo difícil que es entrar, a mí me hace valorar mucho la posición en la que estoy. Totalmente. Sea cual sea, sea un auxiliar de cámara, sea videoasis, sea direct foto, sea lo que sea. Es muy difícil entrar y estoy súper, súper agradecido de poder dedicarme a esto. Por eso creo que hay que tener una actitud en set acorde con esto. Totalmente. Enhorabuena, Marco. Gracias. Qué guay. Y otra pregunta que yo tenía es, claro, como director de fotografía, tú te haces tu reel, ¿no? Sí, y es sí, donde contactas productoras, los directores y le envías eso y ven lo que has hecho. Como auxiliar, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo das a conocer tu trabajo? Me encanta que me hagas esta pregunta porque nosotros no tenemos reel. Nuestro reel, entre comillas, sería plataformas como por ejemplo IMDb, pero claro, yo trabajo en publicidad. Los créditos de publicidad no salen muy pocos, salen en IMDb. No tengo un reel. A veces me lo han pedido, y es como te choca, ¿no? Dices, ¿qué reel te voy a mandar? No sé, eso es una muy buena pregunta y quiero ver cómo evoluciona con el tiempo, porque te piden estas cosas y yo no sé cómo enfrentarme a veces a ellas. Digo, que hago un reel mío haciendo la claqueta, limpiando una... No, es broma, ¿no? Pero dices, ¿qué puedo poner en ese reel? Las publicidades, los comerciales que he rodado, las series en las que he estado. Sí, lo más grande en lo que sea estado, ¿no? Para que sepan que... Claro, pero es que yo he sido una pieza del engranaje que ha estado ahí ayudando a que eso salga adelante, pero es que me parece como muy atrevido poner... Ya. No sé, es un tema controvertido para mí. Me gustaría ver me gustaría saber qué opinan compañeras y compañeros sobre esto, la verdad. Pues lo preguntaremos. Pregúntalo. Ya, entiendo. Hemos hablado antes, ¿no? Que no sé si lo hemos llegado a responder completamente, ¿no? Pero ¿tú crees que es buena ruta para llegar a ser director de fotografía ir por cámara? Lo ha sido siempre, ¿no?
Yo creo, mira, el otro día estuve rodando una cosa en la que se me quedó grabado el comentario de un director que dijo: yo siempre confiaré más en un direct foto que fue gaffer que en un direct foto que fue foquista. Y entiendo por qué lo dice, porque siendo gaffer durante el tiempo que sea, pues claro, estás iluminando todo el tiempo, tienes un conocimiento sobre los aparatos y sobre la iluminación que puede ser muchísimo más extenso que el de un foquista. Pero bueno, no sé, yo creo que históricamente siempre ha sido la vía correcta, entre comillas. Eléctrico, gaffer y luego pasas a direct foto. Pero bueno, hay casos de auxiliares que han pasado directamente a ser direct de foto, hay casos de foquistas que han pasado a operadores y luego de operador a direct foto. No sé, es un poco el camino de cada uno. Como decíamos antes, el tema de la mochila, Yeah. de cada uno es diferente. Pero bueno, no sé. Yo creo que todas las vías son válidas. Yeah. Hay gente que sale de la escuela y ya en cuestión de un año o dos son directs de foto y son directs de fotos súper válidos. Entonces, bueno, depende tanto, es algo tan... Nuestro trabajo es algo tan maleable y tan flexible que bueno, yo creo que todas las formas son válidas. Ya. Cada uno forja su camino. Cada uno forja su camino, tal cual. Totalmente. Y antes hemos hablado de una cosa interesante que se me olvidó mencionar, ¿no? Sí. Y es las series, Sí, ¿no? Tú has trabajado en series también. sí. Pocas, pero he trabajado en algunas, sí. Y en alguna diaria. Y en alguna diaria, sí. Estuve en una diaria Maliciosa. bastante tiempo, en realidad, bueno, como 4 o 5 meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el trabajo en una diaria? Pues es que es completamente, o sea, es súper distinto, es otro código. El trabajo es el mismo, pero es otro código. Aparte es muy guay el poder trabajar con el equipo todos los días y al final acabas haciendo familia. Eso pasa en todas las series. En publicidad también, en realidad, porque acabas encontrándote con la misma gente siempre, casi siempre. Yeah. Pero claro, es un día, 2 días, 5 días como mucho. En una diaria trabajas de lunes a viernes y bueno, pues quieras o no, pues acabas forjando ahí amistades muy Ya. intensas. Es guay trabajar en una diaria y sobre todo el hacer familia, hacer piña. Sí que es verdad que estás haciendo todo el rato lo mismo, pero me parece genial. ¿Se vuelve rutina? Un poquito. Bueno, como todos los trabajos, ¿no? Ya. Si hicieras este podcast todos los días, Total, llegaría aquí. una rutina, vamos, sería... Ya. Bueno, Y claro, entiendo que a nivel de ritmo es una locura. sí, a veces rodábamos en esta serie, pues eso, 30 páginas al día de guión, más o menos. Guau. A 2 cámaras y era rodar y rodar. Y, por ejemplo, a 2 cámaras, Sí. ¿hay un auxiliar o 2? 2. 2 auxiliares. Sí. ¿Y hace claqueta uno? Depende de lo que hayas hablado con ella o con él. A veces nosotros lo que hacíamos era turnarnos. Había veces que uno se encargaba de organizar el material y el otro pues marcaba ambas cámaras con la claqueta. Entiendo. Pero normalmente sí, canta uno, cámara A, normalmente, que es la cámara principal, y marca A y marca B. Pero Bien. normalmente es un trabajo que te divides. Pero claro, cuando lo estás haciendo todos los días durante meses, pues lo hablas, lo negocias, ¿no? Oye, esta secuencia márcate tú, venga va, y la siguiente ya me la marco yo. Ya, entiendo. Así pues descansas o estás organizando el material, revisando la separata del día siguiente, etc. Ya. Entiendo también que al ser una serie diaria, ¿no? Como quien dice, Sí, el plató y todo el sistema está súper automatizado, ¿no? sí. Entonces, ese trabajo como auxiliar, por ejemplo, entiendo que estás, o sea, tienes tu propia sala, está todo súper organizado, pues eso, organizado, ¿no? Que hay un sistema muy bien definido. ¿Cómo Sí. es ese sistema? Bueno, tú llegas a plató, fichas. Llegas, saludas a la gente y ya pues vas en este caso, imagino que en otros sitios era distinto. Bueno, la serie era La Casa Vecina.
y ahí tenías una sala con un stand-by con todas las baterías, bueno, lo típico, ¿no? Preparas cámara, dejas todo listo, te tomas un café, lo que sea, hablas con tus compañeros de qué tal todo, qué tenemos hoy, revisas el guión, revisas pues todo lo necesario para poder rodar. ¿Está automatizado? Sí, es que haces más o menos todos los días lo mismo, pero es guay, o sea, es interesante y aprendes un montón. Yo en esa serie aprendí muchísimo. Un saludo para Tacho, si me está viendo, que fue mi maestro durante todo ese tiempo que estuve allí, y la verdad es que lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Ya. ¿Y te acuerdas qué cámaras utilizabais? Utilizábamos la Sony F50, creo que era. Que son cámaras de televisión. Cámaras parecidas a la FS7, eran cámaras creo que pensadas para documental, creo que llegaban a los 4K de resolución, y creo que era el 2011, 2012 las cámaras. Súper resolutivas y, o sea, como que son un tanque, vaya, Ya. y sirven para todo. Y entiendo que esto, pues, yo creo que se escapa un poco, ¿no?, de tu rol, ¿no? Pero entiendo que esas cámaras van por CCU. ¿Por CCU? En plan, van por control de cámaras, o en plan, no tienen tarjetas. Sí, sí tienen. ¿Sí? De hecho, ahí entra en juego una figura nueva en esto, que es el jefe técnico. Ajá. Ahí no hay DIT, bueno, perdón, sí había DIT, pero entra en juego otra figura que en los rodajes de ficción y de publicidad no existe, que es el jefe técnico, que es una figura, si no me equivoco, heredada de la televisión, que, como el propio nombre indica, es la persona encargada de que todos los aspectos técnicos del equipo de cámara estén funcionando correctamente. Entonces, cuando había que cambiar tarjeta, el jefe técnico te avisaba y te decía, oye, vamos a hacer reload, vamos a cambiar tarjeta. Y era él el que venía con las tarjetas, retira la tarjeta escrita y te pone la nueva él. Ya. O sea, tú no tienes que cambiar tarjetas, al menos en esta serie. Una figura como eso, heredada de la televisión. Sí, entiendo, porque claro, es televisión, ¿no? Sí, es televisión. Y- Bueno, esta serie cambió con el tiempo, pero sí, era televisión. Ya. Yo estuve en RTVE de prácticas. Vale. Ujú. Tenían pedestales. ¿Pedestales? ¿Eso qué es? Te pregunto por si lo teníais también vosotros, ¿no? Que eran las cámaras, iban montadas como una especie de trípode que permitía subir y bajar mientras que hacíamos... No, nosotros no teníamos. Teníamos trípodes, teníamos de Easy Rig o duchas, Ajá. y teníamos Steadicam también en algunos... Ajá. O sea, era diaria, pero era un poco mezcla de ambos códigos, ¿no? Qué De guay. código de ficción tradicional, digamos. Qué interesante. Sí. Otra preguntilla. Claro, como auxiliar has tenido la suerte de trabajar con muchísimos directores de foto. Sí, Eso muchísimo. supongo que aprende muchísimo. Sí, muchísimo. ¿Aprendes? ¿Qué dirías que has aprendido algo? O sea, me refiero, cosas específicas. Sé que quizás es una pregunta un poco difícil para pensarla ahora, ¿no? Por eso estaba intentando ver por dónde tirarla. Pero es eso, si tú te has llevado algo muy interesante que puedas contarnos. Me he llevado muchas amistades con directores de foto y sí, me he llevado, pues quieras o no, cuando puedes, cuando tienes tiempo, te fijas en cómo ilumina cada uno. Y sí, aparte de un aprendizaje de humanidad, aprendes también pues, las distintas formas que tienen de trabajar. Con directores de fotografía muy, muy top, aprendes unas cosas, y con otros que no son a lo mejor muy top, también. O sea, aprendes todo el tiempo. O sea, todo el tiempo te llevas algo bueno. Vamos, o sea, es que es lo que te decía antes, tenemos gente aquí en España espectacular en todos los niveles de dirección de fotografía. Directores de foto y directoras de fotografía increíbles. Qué guay. Tendría que pensarlo un poco más, que me he llevado de cada uno, pero más o menos. Ahora vamos a ver algunos documentillos, ¿no? Y que nos expliques un poquito cómo va. Esto es el parte de cámara, que no hemos hablado del parte de cámara. No hemos hablado de parte de cámara, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué es el parte de cámara? El parte de cámara es el documento que presentamos los auxiliares de cámara al terminar una jornada de rodaje, y que tiene toda la información necesaria para que luego en montaje sea mucho más fácil esa labor. Es una extensión perdón,
Es una extensión de la claqueta. Si te fijas, tienes básicamente todo lo que tenemos puesto en claqueta, es decir, la óptica, obturación, los filtros que tenemos puestos, cuántas tomas hemos hecho, cuál es la buena, cuál no, secuencia, el número de tarjeta en el que estamos. Es básicamente un documento en el que registramos todas las tomas y bueno, aspectos técnicos que puedan ayudar al montaje después. Es un documento complementario también al parte de la script o al parte del DIT. Pero bueno, es un documento que es súper exhaustivo y que te ayuda bueno, a realizar luego la tarea de montaje, o si el director de foto necesita saber, estamos en la semana 7 y necesita saber del plano que rodamos en la semana 1, qué diafragma teníamos, qué lente estábamos utilizando. Es un documento que estás revisando constantemente cuando estás en una serie o bueno, en publicidad no ocurre tanto, pero bueno, también se suele utilizar. Ya. Y tú lo tienes automatizado para tenerlo en el iPad, ¿no? Yo antes utilizaba el papel de forma como se ha venido haciendo hasta ahora, que es como un bloc de notas con una tabla para poder rellenarlo a mano, pero se me hacía un poco pesado tener que rellenar esto. Aparte tienes que entregar una copia para no me acuerdo si era una copia para el script, bueno, una copia para el DIT, otra copia para no sé quién y otra copia tuya. Era un poco lío. Entonces digo, bueno, me lo pongo en el iPad, está este software que se llama Zoelog, que tienes que pagar, y luego hay unos compañeros que sacaron, no sé si el año pasado, otro software que se llama CamKeeper, que yo no he tenido el placer de utilizarlo todavía, pero bueno, hay opciones. Y esto es mucho más fácil porque llevas el iPad en la pechera o donde sea, en el carro, estás pendiente, vas apuntando las tomas, diafragma, lo que sea, filtraje que llevamos, etcétera. Total. ¿Y esto te lo piden en todas las producciones? No. En publicidad se utiliza muy poco, salvo que sean varios días. Y en ficción es una norma, tienes que entregarlo. Siempre. Cuando acaba la jornada vas a la DIT o al DIT y le entregas tu parte de cámara. Es indiscutible, tienes que entregarlo. Forma parte de tu trabajo y es muy importante que lo entregues. Ya, por eso, porque es más largo, ¿no? Y quizás requiere más. Sí. Y este parte de cámara, ¿no? Sí. ¿Hay alguna situación que se te ocurra en el cual tengas que hacer, por excepción, algo más complejo? ¿En qué sentido? Imagínate, o sea, no lo sé, ¿no? Porque Sí. yo no soy profesional, pero no sé si en el caso de que haya unos VFX muy... Claro. Muy, pues eso... Claro, que pues requieran entonces ahí tienes que coger y, por ejemplo, medir la altura de cámara, Claro, tienes que ya afinar muchísimo más. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, depende de lo que estés haciendo, pero medir altura de cámara, la posición de cámara se le llama lock off. Tienes que marcar con cinta el suelo, el trípode, que todo esté mega medido para que luego VFX no tenga ningún problema. Es básicamente es un pasito más, ser un poquito más extenso. Ya, y entiendo. todo eso lo puedes apuntar en el parte de cámara, y además es que te lo van a pedir, tienes que apuntarlo y tienes que estar atento a hacerlo. Entiendo. Como ves, son muchas cosas, parece que es muy complejo, pero una vez lo tienes automatizado ya es que ni siquiera lo piensas, estás ahí apuntando todo. Ya, entiendo. Lista de rental. Vale. Sí, esto es la primera parte. ¿Esto qué es? Esto es la lista que te proporciona el rental, la casa de alquiler de cámara, y es lo que te decía al principio de la entrevista, que es la lista que contrastas con la lista que te da el foquista, que creo que te mandé una también. Pues vamos primero con esa entonces. Venga, va. Esta es la lista, un ejemplo de lista que te pasa el foquista, el ayudante, y esta lista la contrastas con la del rental, para ver que no falte nada. Y como ves, bueno, pues tienes el tipo de cámara con el que vamos, las ópticas, súper importante. También es verdad que el ayudante va a estar contigo ahí, pero bueno, esto es tu Biblia en el chequeo. Yeah. Este es el documento al que vas a recurrir cuando estés revisando todo el material de cámara. Yeah. Y bueno, como te decía, lo contrastas con la lista del rental para que no falte nada. Y si falta algo, se le dice al ayudante y que él tome la decisión pertinente. Si faltan un set de filtros,
Si de repente llegas, no suele pasar, pero te han cambiado las ópticas, son cosas importantes que él tiene que saber y que tiene que gestionar. Ya, entiendo. Y aquí, pues eso, simplemente el ayudante pone, pues eso, qué cámara vamos a utilizar, lentes, Correcto. accesorios. Y cada ayudante hace su lista de una forma. De una forma, porque creo que te pasé otra, esta es la de un compañero. Sí. Y hay otra, no sé si es la 2. Claro, esta es otra lista. Otro formato. Otro formato. Cada uno trabaja de una forma distinta. Por eso también como auxiliar es genial como trabajar con distintos ayudantes, porque te das cuenta de que algunos trabajan de forma distinta y bueno, tu labor también es un poco camaleónica, ¿no? De estar adaptándote a formas de trabajar. Ya. Y, claro, ¿qué nivel de no sé cómo se dice, de exhaustivo tienes que ser en la lista de cámara, ¿no? Porque, claro, yo aquí he visto que ponías, o que ponía el ayudante, ponía a lo mejor el núcleus. Y dentro del núcleo ponía el cable de tal a tal. Claro, claro. ¿Todo eso hay que especificarlo? Todo eso hay que especificarlo. ¿A la hora de hacer la lista, dices? Sí. Sí, todo hay que especificarlo, claro, sí. Todo. O sea, tienes que ser muy fino con eso. Cuando venga un foquista lo habláis mejor, pero sí, a mí me ha tocado hacer alguna lista alguna vez, que me ha tocado ir de ayudante pocas veces, pero tienes que ser muy fino y apuntando todo, claro. Ya. Más que nada porque si falta algo, luego te lo van a pedir, aunque sea un cable, te va a llamar el rental y te lo va a pedir. Entiendo. Y, por ejemplo, ¿cómo se...? Bueno, sí, es lo que tú dices, ¿no? Que eso tendría que preguntar a un ayudante. No, pero me puedes preguntar. Pero, por ejemplo, cuando hay cosas que no son para todos los días, que es para un día exclusivo, sí. ¿Cómo se anota? Se marca. Si te fijas aquí en esta lista está marcado. Está marcado en día 17. Eso solo juega el día 17. Entiendo. Es informativo para todos los que recibimos la lista, que en este caso éramos el Videoassist, yo y el DIT, si no me equivoco. Entonces, todos sabemos que ese material solo juega el día 17. Cuando recogemos el día 17, se aparta para que se lo puedan llevar, lo devuelvan al rental o lo que sea. Ya, entiendo. Mira, aquí era. El bando de foco tiene 1000 cosas. Sí. Ya. Qué guay. Sí, por eso, como te decía al principio, los chequeos duran lo que duran. Ya. Porque hay que revisar todo, hay que ver que todo esté ok. Es complejo. Ya, entiendo. Y, por ejemplo, videoasistencia. Sí. ¿No? En videoasistencia, ¿se siguen utilizando mucho los BNCs? Sí. ¿O casi todo va a Teradek ya? Igualmente los necesitas para conectar de la antena al monitor. ¿No? Latiguillos los necesitas. A veces falla la señal y tienes que coger un SDI, un rulo, y tirar a la antigua. Claro, coger siempre y sacar señal de cámara directamente con un cable y llevarla a un monitor. Es lo más rápido. Ya. Pero sí, se utilizan y se seguirán utilizando, yo creo que siempre. Entiendo. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tú pides, pues eso, por imprevistos, pides material extra, digamos, ¿no? Un poco. Sí, backup, el backup. El backup. Sí. ¿Qué tipo de backup sueles coger? Por ejemplo, BNCs, sueles coger por si acaso alguno falla. Sí, o sea, yo siempre, en la lista, el ayudante siempre pide, bueno, el rental te los da directamente, los backups, pero aparte yo tengo mis backups, o sea, yo tengo en mi maleta cables, baterías mías propias extra, por si algo pudiera fallar, y trabajo con foquistas que también tienen sus backups. Entonces, si falla lo del rental, es lo que te decía de anticipación, ¿no? Ya. Si falla, por ejemplo, me lo invento, un cable del rental, bueno, tienes backup del rental. Si el backup del rental falla, tienes mi backup, y si mi backup falla, pues tienes el del foquista. O sea, siempre tienes como bastantes, tienes otras opciones por si todo falla. O sea, tiene que ser muy difícil que pase algo así, pero bueno, siempre tienes como tu as bajo la manga. Por si Qué pasa bien algo. eso, ¿eh? Sí, Todo sí, súper prevenido. Siempre. Sí. Para que no te pille el toro nunca. Total. ¿Cuál era el mantra? Anticipación. Siempre. Me lo voy a tatuar. Total. Yo también. Qué guay. Genial. Pues yo creo que para terminar, ¿no? El cierre de horas. Esto yo no lo había visto nunca. Vale. Porque no lo conozco, la verdad. ¿Esto qué es? Esto es un documento que se suele utilizar en publicidad, aunque
en ficción también, y es un documento que le presentamos a las productoras cuando hay horas extra, que suele ocurrir, Sí. ¿no? Cuando hay algún problema y bueno, te acabas haciendo 15, 16 horas, te toca sumar esas horas extra. Entonces lo que haces es coger tu sueldo, dividirlo entre 11, que son las horas que estás trabajando, ¿no? 11 más 1, la hora de la comida no se cuenta. Lo divides entre 11 y lo multiplicas por 1,5. El resultado que te va a dar es lo que cobras tú por hora extra. Hora extra. Y entonces, bueno, eso lo multiplicas por la cantidad de horas que hayas hecho. Rellenas el documento, tienes que ser claro y transparente con lo que estás poniendo, el nombre de la productora, cuántos días, día de entrada, día de salida. La salida se cuenta cuando el camión se cierra, el material está cargado. Y bueno, es un documento que le pasas a la productora de decir, oye, hemos hecho estas horas extra y este es el dinero extra que me tienes que pagar. Y estos documentos, el auxiliar de cámara es normalmente el encargado de hacerlos por todo el equipo. Ajá. Es decir, no solo haces el tuyo, haces también el del foquista, el del videoassist, el del DIT, se lo suele hacer él o ella, pero bueno, es tu responsabilidad sumar las horas de todos, sumar los precios de las tarifas de todos y enviarlo. Ya. Y lo del 1.5, ¿no? Sí. ¿Eso es una regla estándar para todos? Depende. Hay gente que conozco que lo hace por 2, que me parece un poco elevado, pero hay gente que lo hace por 2. El consenso general es 1/5. Así es como se hace en publicidad. Pero eso es un acuerdo que llegáis entre los técnicos. Sí, correcto. ¿O es la productora la que No, lo no, pacta antes contigo? No, entre los técnicos. ¿Y eso se pacta antes con la productora? Rollo, oye, que sepas que es 1.5. Es un tema que no hemos hablado, que es muy importante, que no te lo he mandado, pero los técnicos tenemos, no todos, pero la mayoría, un deal memo. Cuando tú hablas negocias, que eso es otro tema, cuando negocias mandas tu deal memo. Es decir, lo que cobras por jornada, 11 más 1, no, eso, o sea, todo siempre tiene que quedar por escrito, es como muy importante, o al menos me han enseñado eso a mí, Sí. ¿no? Que todo quede por escrito. Entonces, mandas tu documento, tu deal memo, en el que dices tu precio, tu tarifa, no tu precio, que es muy feo eso, tu tarifa, lo que cobras por chequeo, que es media jornada siempre, y bueno, lo que cuesta tu hora extra y cuándo empieza tu hora extra, es decir, 11 más 1, a partir de la hora 12 es cuando empiezas a cobrar. Entonces, ese es el deal memo, lo mandas y ya ha quedado por escrito. Entonces, si hay algún problema después, siempre puedes recurrir a ese email o a ese mensaje de WhatsApp como backup de que ha estado consensuado, ¿no? Que hemos llegado a un acuerdo. Ya, entiendo. ¿Y cómo, ahora me gusta este tema, ¿no? El tema de negociar y toda esta movida. Sí. Las productoras, por ejemplo, si tú dices ¿cómo se deal memo? Deal memo. Deal memo. Sí. Entiendo que debe haber pues eso, como tú dices, ¿no? Un consenso general de técnicos, porque claro, es que hay mucha competencia. Entonces me da miedo porque seguramente hay alguien que cobre menos. Siempre, sí, siempre. Entonces, no puedes hacer nada contra eso. ya. Como te decía antes, hay trabajo para todos y yo como profesional y como técnico quiero que todo el mundo trabaje y que a todo el mundo le vaya bien y que todos estemos rodando y contentos y felices. Bueno, cada uno que elija su camino, como has dicho tú antes. Sí. Hay veces que te toca, por las características del proyecto, te toca bajarte un poquito la tarifa. No suele pasar, o yo no suelo coger proyectos así, pero bueno, hay veces que te toca bajarte 50 euros y no pasa nada, ya está. Ya. No hay tampoco que criminalizar a la gente que coge esos curros. Es un tema muy controvertido es un tema tabú, muy controvertido. Pero bueno, no sé, cada uno que haga su camino. Yo lo que intento es ser justo conmigo mismo primero y luego con mis compañeros y Total. compañeras. No hay que tirar los precios porque si no luego
nos cargamos la industria. Se No, acostumbra, hay que ponerse de acuerdo entre todos, entre todo el equipo de cámara, que esto, por ejemplo, los de luces lo llevan súper bien. Tenemos que ponernos de acuerdo todos de lo que tenemos que cobrar, que lo estamos, ¿eh? O sea, que todo el mundo sabe lo que cobra un auxiliar de cámara y bueno, pero bueno, cada uno que haga su camino. Y hay gente que, oye, pues está empezando y lo entiendo. Hay gente que acaba de salir de la escuela, le cae un curro de foquista o de auxiliar de cámara y le ofrecen algo que está muy por debajo y bueno, lo coge y bueno, ya está, cada uno tiene que hacer la suya. Sí. Estaría genial que todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos que no a determinados trabajos. Pero bueno. Pero es súper complicado. O sea, es imposible, complicado, de hecho. Es complicado, es complicado. Pero bueno. Ya, entiendo. Y, por ejemplo, ¿no? A ti, en Publi, por ejemplo, ¿cómo te llega un trabajo y cómo es la comunicación con la productora desde el minuto 1? A mí me llega siempre por el foquista, por el auxiliar, o sea, por el ayudante de cámara. Siempre me avisa, bueno, me pregunta la disponibilidad y luego pues me escribe producción y bueno, pues eso, hay un proceso de, pues, esto es lo que cobro, aquí está el deal memo, aquí lo tienes, si te dan el ok, mandas tus datos de alta o de facturación y ya, y luego pues eso, lo que hemos hablado antes, te llega la lista de cámara y vas al chequeo y a rodar. Entiendo. O sea, un proceso muy sencillo. ¿Tú como auxiliar Sí. te contratan o eres autónomo? A veces me toca hacer factura, pocas. Es algo que ha cambiado con los años. La gente que lleve muchos más años que yo te lo puede contestar mejor esto, porque antes era casi obligatorio que te hicieras autónomo y ahora ha cambiado la cosa. Ya las productoras te suelen dar de alta. Hay alguna que no, algún proyecto especial como algún service que no te dan de alta, pero bueno, hay formas de poder, sin entrar en términos legales y tal, es sencillo. Puedes emitir una factura muy fácilmente, pero ha cambiado por suerte y ahora la gente, las productoras te dan de alta. Entiendo. Y ya para terminar, las productoras, cuando pues eso suele haber esta negociación, ¿suelen regatear? Sí y no. O sea, últimamente no. Últimamente yo no me estoy encontrando gente que te regatee, pero sí, es que es el pan de cada día del técnico. O sea, todos los técnicos que te traigas aquí te lo van a decir. Sí, te regatean y vuelvo a la entrevista de David, que estabais hablando sobre que nadie te enseña a negociar. Estaría genial que en las escuelas te pusieran una asignatura de cómo negociar, ¿no? Totalmente. O de cómo, ya me voy un poco del tema, pero cómo hacer la declaración de las rentas. Son cosas que estaría genial que te enseñaran. Y enseñarte a negociar sería positivo, porque claro, Sí. al principio, bueno, a mí es que me han engañado muchas veces. Pero bueno, vas aprendiendo con el tiempo, hablas con compañeros y compañeras y te dicen, oye, no, tío, esto no puedes... Y dices, vale, ok, pues ya lo sé para la siguiente, ya no me van a engañar más. Es un poco como lo que hablamos antes, ¿no? De los errores. Cometes un error, al siguiente no lo vas a volver a cometer. Pero sí, te regatean muchas veces. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? Ellos también tienen que sacar... A veces tienen unos presupuestos muy ajustados y bueno, tienes que adaptar, que sacar el proyecto adelante. Tienes que sacar el proyecto adelante y tú también, tú sabes hasta dónde eres flexible. Si te viene bien, genial. Si no te viene bien, pues ahí está la puerta, te vas y ya está, y no pasa nada. No pasa nada por decir que no tampoco, ¿eh? Que es algo con lo que nos cuesta mucho lidiar a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que puedes decir que no pasa nada. Totalmente, eso es una cosa impresionante, Sí. porque claro, el miedo que tenemos todos, supongo, ¿no? Bueno, hablo por todos, pero hablo por mí. Es que tú al decir que no, sientes que no te van a volver a llamar. Totalmente, pues a mí me pasa y estoy seguro que a todo el mundo, casi todo el mundo. No sé, hace poco, por contarte una anécdota personal, me llamaron para un trabajo la semana que viene y dije, venga, va, sí, me operan ese día de una cosa, pero venga, va, voy y luego me voy temprano y mi compañera me dijo, tío, si te vas a operar no pasa nada, no vengas. Y es como, sí, tienes razón. Pero a veces es como, sí, lo hago. Y es como, no, espérate, si tienes un compromiso personal, no
no vayas, no pasa nada por decir que no. Pero sí, muchas veces dices que no y ya estás pensando, madre mía, no me van a llamar más, se acabó mi carrera, ya está, se acabó. Pero no, para nada. Hay que aprender a decir que no y hay que aprender a convivir con esta industria. Sí, porque es que es muy complicado, la verdad. Yo te diría que una de las cosas más difíciles de mi trabajo es convivir con ello, o sea, es compaginar tu vida personal con la vida profesional. Para mí es lo más difícil, porque cuando estás trabajando tu vida se pausa. Totalmente. Que eso Así lo hemos es. hablado miles de veces de día, rodaje, día perdido. Ya está, Sí, día no hay más. perdido, entre comillas, ¿no? Porque Sí. estás trabajando, pero... En plan que no sí. puedes hacer otra cosa, porque no sabes cómo te va a ir el día, porque siempre dicen 11 más 1 y bajo la manga hay horas extra. Suele ser así. Ya. No puedes planificar, yo qué sé, un viaje con tu familia en verano. Tus amigos no entienden, ¿no? Hostia, pero si faltan todavía 8 meses. Ya, pero es que yo en 8 meses no sé qué va a pasar. A lo mejor me sale un proyecto grande y no puedo irme. Total. Pero bueno, tienes que aprender a convivir con ello. Ya. Y además que es una cosa que es lo que te dices tú, ¿no? La frase mítica que no nos lo enseñan en las escuelas y que no es nuestro trabajo, ¿no? En sí. No. Y a mí una cosa que me llevo de Jorge Roig, que vino aquí, Sí. director de fotografía de publicidad, es que le empecé a preguntar por el tema de las agencias, porque él está Sí. dentro de una agencia. Vale. Y a él decía eso, él decía a mí es que toda esa parte no me gusta, de negociar, del networking. Sí. Entonces tengo una gente que se encarga de todo eso. Claro. Y no tiene miedo a negociar, no tiene miedo a decir que no. Porque Bueno, y también porque tiene muchas más tablas, lleva muchos años rodando también, que eso también te lo da la experiencia. también, sí. Entonces, pues eso, es muy interesante toda esta cosa que no está dentro de nuestro trabajo, pero sí, es inevitable. Sí, como te digo, al final te lo da, o sea, es a prueba de ensayo y error. Vas aprendiendo durante el camino, que también es muy bonito eso, ¿no? Vas aprendiendo a negociar, vas aprendiendo a hacer tu trabajo de una forma más eficiente. También es bonito eso, también está bien, que durante el camino vas aprendiendo y no sé. ¿Tiene muchas cosas negativas este trabajo? Sí, pero para mí pesa más lo positivo siempre. Totalmente. Acabemos con un mensaje Positivo. Acabamos con un mensaje positivo siempre. Totalmente. La verdad es que eso, que vale la pena. Totalmente. O sea, aquí sí que es verdad que hablamos pues eso, de muchas cosas de este estilo, ¿no? Pero también hay que decir que, joder, que es que está muy bien este trabajo. Sí, tiene lo suyo, pero oye, pues es lo que hablábamos antes. Yo me estoy súper agradecido y me siento una persona con mucha suerte de poder dedicarme a esto. Así que por ese lado, bien. Genial. Pues nada, pues hasta Nada. aquí. Pues nada, gracias por invitarme. Me lo he pasado genial. Espero haber estado a la altura de todos los, Estás a la altura de todos los invitados top que has tenido por aquí. Genial. Pues nada, antes que nada, dar muchas gracias a Carromato Plató, que son los coproductores del podcast, y por supuesto, Marcos Esportelo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y te ha gustado? Es que yo no lo sé. Hasta que no te suscribas en YouTube, le des like al vídeo de YouTube, te vayas a Instagram, nos sigas en Instagram, le des like a los posts en Instagram, nos comentes en las historias de Instagram, te vengas a Spotify, le des 5 estrellas a Spotify, te vayas y hables con tus amigos del podcast, les recomiendes el podcast. ¿A que está genial? Está genial. Y ya está. Si es que no es nada, tú puedes hacer eso y más. Que nadie te diga lo contrario. Nos vemos pronto.